Lucio Mestrio Plutarco nace cerca de Delfos, al noroeste de Atenas, en Grecia. Se desconoce el origen de su vida. Se sabe vivió en Roma, donde escribiría al final del primer siglo de esta era una colección de libros en forma de narrativa, de biografías por pares, más de 20 pares. Cada uno metía en paralelo hombres célebres e ilustres grecos y romanos, atestando un nuevo género literario a la época. El libro yo vengo a recitar es el de Brutus, el cual es junto al libro de Dión de Siracusa. Brutus nace cerca del año 80 antes de esta era, no se tienen referencias exactas, y muere asesinado en el 42 antes de esta era con cerca de 40 años. Brutus asesinaría a Julio César en el resultado de un complot del Senado durante las fiestas de las Idas del 15 de marzo del año 44 antes de esta era, año 709 de la fundación de Roma. Marco Brutus descendía de Junio Brutus, a quien los antiguos romanos habían erigido en el Capitolio una estatua de bronce en medio de la de los reyes. Sostenía en su mano una espada desenvainada para señalar que Junio había destruido sin retorno el poder de los reyes tarquinos. Para el primer Brutus, como esas espadas que se han empapado calientes en agua fría, no suavizó con el cultivo la dureza natural de su carácter, y se dejó llevar por su odio contra los tiranos hasta el punto de destruirlos. Por el contrario, el Brutus cuya vida estamos escribiendo se esforzó para formar su carácter mediante el estudio de las letras y la filosofía. Dio impulso a su naturaleza sediosa y gentil, desarrollando en ella esta energía que hace que sucedan grandes cosas. Finalmente, nadie había recibido, en mi opinión, una disposición más feliz para la virtud. Así que incluso los que no la perdonan por la conspiración contra César atribuyen a Brutus todo lo que se ha hecho de grandeza en esta empresa y rechazan todo lo que ella tiene más odioso de Cassius, aliado y amigo de Brutus, pero que no tenía nada en común con él por la sencillez y la pureza de los modales. Servilia, madre de Brutus, relató su origen a Servilius Ala, quien, al ver a Spurius Mallius aspirar a la tiranía y provocar problemas entre los ciudadanos, tomó un puñal bajo su axila y fue al fórum, se acercó a Spurius como para hablar con él de algún negocio, y cuando este último inclina la cabeza para escucharlo, lo golpea con su daga y lo mata. En el quinto siglo antes de esta era. Esta descendencia es generalmente reconocida. En cuanto al origen paterno de Brutus, quienes lo odiaron y lo resintieron por el asesinato de César sostienen que no era descendiente de Brutus, que expulsó a los tarquinos. Dionisio de Halicarnaso y Dión están de acuerdo en este punto. El antiguo Brutus, según ellos, no dejó posteridad. Habiendo matado a sus hijos, Marco Brutus era de raza plebeya, hijo de una ama de llaves, y su familia había alcanzado recientemente la dignidad de la república. Pero el filósofo Posidonio dice que además de los dos hijos de Brutus, ejecutados, según relata la historia, y que eran adolescentes, había un tercero en la infancia que sobrevivió a su padre, y fue el vástago de la familia Brutus. Agrega que hubo en su tiempo varios hombres importantes de esta casa que se asemejan los rasgos del rostro a la estatua de Brutus, pero ya he dicho suficiente sobre este punto. Catón el filósofo era hermano de Servilia, madre de Brutus. Fue él a quien Brutus tomó como modelo. Catón, que ya era su tío, se convirtió más tarde en su padrastro. Puede decirse que no había ningún filósofo griego cuyos escritos no hubiera leído Brutus y cuya doctrina le fuera ajena, pero tenía una marcada preferencia por la escuela de Bradón. No mostró mucho entusiasmo por lo que se llama la nueva academia, ni por la media. Fue la antigua a la que se adhirió. Siempre honoró a Antíoco de Ascalonita con alta estima, director de la antigua academia, y se dio a sí mismo como amigo y comensal a Aristón, de la tribu de Antiochos, un hombre que ciertamente cedería la erudición a muchos otros filósofos, igualándolos a todos en sabiduría y dulzura. Empirus, de quien se menciona varias veces en sus cartas y en la de sus amigos, fue uno de los invitados a la mesa, un retórico
el cual dejó escrito, bastante breve, pero no despreciable, sobre el asesinato de César, el cual se titula Brutus. Brutus había practicado lo suficiente la lengua romana como para arrancar a los soldados y abogar por los juicios. En cuanto a la lengua griega, se ve en cada momento en sus cartas que inculca, al hacer uso de ella, una brevedad sentenciosa y laconiana. Así, al comienzo de la guerra, escribió a los pergamenos: escuché que le diste dinero a Dolabella. Si se lo diste voluntariamente, admite que te equivocaste. Si es a pesar tuyo, demuéstramelo dándomelo de buena gana. Escribió a los samianos: sus deliberaciones son largas, los efectos son lentos. ¿Cuál crees que será el final? Dijo en otra carta sobre los patareanos de Licia: los santianos, desdeñando mi clemencia, han hecho de su país la tumba de su desesperación. Los patareanos, entregándose a mi buena fe, preservaron su libertad con todos sus privilegios. Puedes elegir o el sentido común de los patareanos o el destino de los santianos. Pero esto es suficiente para dar una idea de lo que distingue el estilo de escritura de Brutus. Muy joven acompañó a Catón, su tío, en Chipre, que había sido enviado allí contra Ptolomeo. Ptolomeo se suicidó y Catón, detenido en Rodas por asuntos importantes, envió a Caninius, o Catón el joven, uno de sus amigos, para que pudiera ocuparse de la conservación de los tesoros del rey. Pero temía que Caninius pudiera abstenerse de robarle algo, y le escribió a Brutus para que se fuera de Panfilia, donde se estaba recuperando de una enfermedad que había tenido, y que se fuera a Chipre. Brutus se marchó solo a regañadientes, tanto por la consideración que le debía a Caninius, tan infame por Catón, como por la naturaleza misma de este encargo y el cuidado con que se le confió. Joven y ocupado de estudios liberales, no le encontró ni suficientemente aliviado ni digno de él. No obstante, se dedicó a llenarlo de celo y se merecía los elogios de Catón. Vendió todas las posesiones de Ptolomeo y regresó a Roma, llevándose la mayor parte de las sumas que había ganado con la venta. Cuando la división comenzó a tener lugar en el Estado, cuando Pompeyo y César tomaron las armas y el imperio estaba en las garras de la guerra civil, no había duda de que Brutus abrazaría el partido de César. De hecho, su padre habría sido asesinado en el pasado por orden de Pompeyo, pero Brutus creía que era apropiado sacrificar su resentimiento en beneficio de todos, y convencido de que Pompeyo, al tomar las armas, tenía motivos más justos que César, se declaró a favor del partido de Pompeyo. Además, hasta ese momento, cuando conoció a Pompeyo, nunca le habló. Habría sido, pensó, mancharse con un sacrilegio espantoso, hablar con el asesino de su padre, pero luego se alineó bajo las leyes del hombre que era el jefe de su país y partió hacia Sicilia como lugarteniente de Sestio, a quien el destino había delegado el gobierno de esa provincia. No había nada importante que hacer en la isla. Además, Pompeyo y César ya estaban presentes, dispuestos a decidir el imperio mediante un combate. Brutus fue a Macedonia como simple voluntario para tomar parte en el peligro común. Pompeyo, transportado por la alegría y la admiración, se levantó, se dice, de su asiento cuando Brutus se acercó y lo abrazó a plena vista, como un hombre en quien tenía grandes esperanzas. Brutus, durante la guerra, pasó todo el tiempo estudiando y leyendo. No estaba con Pompeyo, y no solo cuando estábamos inactivos, sino incluso en vísperas de la gran batalla de Farsalia. Era el apogeo del verano. Hacía mucho calor y estábamos acampados en un terreno pantanoso. Los esclavos que llevaban la tienda de Brutus no tenían prisa por llegar. Brutus estaba abrumado por la fatiga. Sin embargo, hasta el mediodía no se decidió a frotarse en aceite y tomar algo de comida. Y mientras los demás dormían o pensaban con ansiedad en los acontecimientos que se preparaban, él se entretuvo hasta la noche en escribir un resumen de Polibio.
César, se dice, no olvidó a Brutus en esta reunión. Recomendó durante el combate a los oficiales bajo su mando no matar a Brutus, sino perdonarlo, para traerlo ante él si se entregaba voluntariamente y, si se defendía, de lo que lo arrestarían. Dejarlo ir y no hacerle ninguna violencia. Según algunos, lo habría utilizado para complacer a Servilia, la madre de Brutus, porque en su juventud había tenido hábitos con Servilia, que se había enamorado de él con una pasión violenta, y como Brutus nació mientras este amor estaba en todo su fuego, César estaba bastante convencido de que era el fruto de sus obras. Se dice que un día en el Senado se trató de esta formidable conspiración de Catilina, que casi derrota a la República. Catón y César estaban sentados juntos. Eran de opinión contraria. En ese momento le llevaron una pequeña nota a César desde fuera, quien se hizo a un lado para leerla. Entonces Catón gritó que era indigno de César comunicarse con los enemigos de Roma y recibir cartas de ellos. Hasta esto hubo un gran alboroto en la asamblea. Entonces César le mostraría a Catón la carta que sostenía, y Catón, tío de Brutus, leyó una carta de amor de su hermana Servilia. Él se la devuelve a César diciéndole: «Toma, borracho», y retomó su discurso para terminar de dar su opinión, lo que tanto el amor de Servilia por César era conocido públicamente en la ciudad. Después de la derrota de Farsalia, donde forzarían el campamento, Pompeyo huiría por el mar, pero Brutus escapó en secreto por una puerta que conducía a un lugar pantanoso lleno de agua estancada y juncos. Huyó de noche a Larisa, desde donde le escribió a César. Encantado de verlo con ganas, César le pidió que fuera y se uniera a él, y no se contentó con perdonarlo, lo trató con tanto honor como cualquiera de sus amigos. Nadie podía decir en qué dirección buscaba refugio Pompeyo. Estábamos perdidos en conjeturas. César, tomando no sé qué ruta a solas con Brutus, trató de averiguar en qué estaba pensando. Las conjeturas de Brutus sobre el lugar donde Pompeyo debería haberse retirado le parecían basadas en excelentes razones. Prefirió hacer un alto y caminó directamente a Egipto. Fue en Egipto donde Pompeyo había solicitado el asilo, como había conjeturado Brutus, pero llegando había encontrado la muerte. Brutus calmó a César a favor de Cassius y defendió ante él al acusado rey de África. Se imagina, este rey es Juba. Abrumado por el peso agravios imputados a su cliente, consiguió mediante sus ruegos que el rey se quedara con una buena parte de su reino. Se dice que la primera vez que Brutus suplicó ante César, dijo a sus amigos: «No sé lo que quiere este joven, pero todo lo que quiere lo quiere con fuerza». Es muy cierto que su firme y constante gravedad no cedía fácilmente a las oraciones y los favores. La razón era su guía, y fue por libre albedrío que se dirigió a la realización del bien. Una vez tomada su resolución, puso a trabajar todo lo que tenía de energía y no se desanimó hasta no haber llegado al final de su empresa. Las demandas injustas no podían prevalecer en él con halagos y dejarse conquistar por obsesiones descaradas, una debilidad que algunos llaman vergüenza rechazar. Era a sus ojos todo lo que es más deshonroso para un gran hombre. Aquellos que no tienen la fuerza de rechazar nada, decía a menudo, no deben haber hecho un buen uso de la flor de su juventud. Cuando César estuvo a punto de pasar al África para atacar a Catón y Escipión, confió a Brutus el gobierno de la Galia Cisalpina, una elección que hizo feliz a esta provincia, pues mientras todos los demás, como si fueran países de conquista, se veían presa de la avaricia y la insolencia de los gobernantes que les eran dados, Brutus fue para él el consuelo y el fin de sus pasadas calamidades. Y todo el bien que hizo allí se lo devolvió al César, atrayendo al César la gratitud de estos pueblos. Además, cuando César a su regreso cruzó Italia, el buen estado de estos pueblos fue para él un delicioso espectáculo. Pero no estaba menos satisfecho con Brutus, que solo había trabajado para aumentar su gloria y que incluso se enorgullecía de acompañarlo. Ahora bien,
En Roma había varios tipos de pretorios, y la primera en dignidad, la que se llamaba pretoria urbana, parecía destinada a Brutus o a Cassius. Algunos afirman que estos dos personajes, ya fríos para otros temas, fueron llevados por esta rivalidad a una ruptura abierta, aunque eran aliados, porque Cassius se había casado con Junia, hermana de Brutus. Sin embargo, muchos quieren que esta competencia haya sido obra de César, que los había prometido en secreto tanto apoyo como favor. La disputa y la amargura llegaron tan lejos entre ellos que llegaron a defender públicamente su causa. La reputación de Brutus y su virtud militaban a su favor contra las muchas y brillantes hazañas que Cassius había realizado al imperio parto, antiguo Irán. César, después de escuchar sus razones y haber conferenciado con sus amigos, dice: la causa de Cassius es la más justa, pero debemos darle a Brutus el primer pretor, de modo que Cassius solo tenía el segundo, por lo que estaba mucho menos agradecido por haberlo obtenido que ofendido por la negativa del otro. Brutus tenía en todas las cosas, como en esta, el poder de César, y si lo deseaba dependía de él ser el primero de los amigos del dictador y gozar de un crédito absoluto con él. Pero la facción de Cassius se esforzó por rechazarlo y lo atrajo imperceptiblemente hacia ella. No es que se hubiera reconciliado con Cassius desde la diferencia que habían tenido, pero sus propios amigos no dejaban de decirle que no debía dejarse ablandar ni moldear por César, sino tener cuidado con sus favores y caricias tiránicas, que tendían mucho menos a honrar su virtud que a debilitar su valor y encadenarlo a su persona. César no estaba exento de sospecha por su parte. A menudo incluso hizo informes que le hicieron sospechoso, pero si tenía la elevación de su alma, su dignidad personal, temía el crédito de sus amigos, confiaba además en la bondad de su carácter y de sus morales. Sin embargo, alguien había vendido a advertirle que Antonio y Dolabella estaban tramando cosas nuevas. Estos no son, dijo, de esta gente tan gorda y tan bien arreglada que tengo miedo, sino estos hombres delgados y pálidos. Se refería a Brutus y Cassius. Algún tiempo después, mientras le denunciaban a Brutus, advirtiéndole que estuviera en guardia contra él, se puso la mano, se dice, sobre su cuerpo. ¿Y qué? Dijo él. ¿Crees que Brutus no esperará la disolución de este cuerpo débil? Queriendo hacer entender que después de su muerte les correspondía a Brutus sucederlo. Es probable, de hecho, que si Brutus se hubiera contentado con ser el segundo durante algún tiempo más, si hubiera permitido que el poder de César disminuyera poco a poco y se desvaneciera la gloria de sus grandes hazañas, sin duda se convertiría en el primero de Roma. Pero Cassius, hombre violento y que tenía a César un odio personal mucho más de lo que odiaba la tiranía como ciudadano, calentó su coraje y le hizo apresurar sus designios. Por eso se decía que Brutus odiaba la tiranía y Cassius el tirano. Este último, además de varios sujetos de denuncia que tenía contra César, no podría perdonarlo por haber secuestrado a los leones que había recogido y llevado a Megara para los juegos de su consejo. César, que los encontró en la ciudad cuando la tomó Calenus, se la habría guardado para él. Estos leones se convirtieron, se dice, fatal para los megarianos. Cuando vieron su ciudad en poder de los enemigos, abrieron las cabañas de estos animales y les quitaron las cadenas para evitar que se precipitaran sobre ellos. Pero fue muy diferente. Los leones se arrojaron sobre los infortunados habitantes y mientras huían desarmados de aquí para allá, los desgarraban cruelmente, espectáculo que excitaba la piedad de sus mismos enemigos. Se afirma que esta afrenta fue la causa principal de la conspiración que Cassius tramó contra César. Pero esto es un error. Cassius siempre había tenido un odio natural y una antipatía invencible contra los tiranos, como lo hizo saber desde su misma infancia. Asistió a la misma escuela que Fausto, hijo de Sila,
habiendo empezado este último un día a exaltar y a exaltar sobre sus camaradas el poder absoluto del que había gozado su padre, Cassius se levantó de su lugar y fue a darle dos. Los padres y tutores de Fausto querían demandar a Cassius, pero Pompeyo los detuvo. Llamó a los dos niños que tenía delante y les preguntó cómo había sucedido. Cassius, luego hablando: «Vamos, Fausto», le dijo al joven, «repite frente a Pompeyo, si te atreves, las palabras que tanto me irritaron contra ti, de modo que te voy a dar otra bofetada más en la cara». Así era Cassius. Sin cambio, Brutus estaba intensamente emocionado por las exhortaciones de sus amigos y por los rumores que circulaban en la ciudad, y por ciertos escritos que lo instaban fuertemente a llevar a cabo lo que había planeado. Al pie de esta estatua del viejo Brutus, la de sus antepasados que habían abolido la realeza, se encontraron dos carteles, uno de los cuales llevaba estas palabras: «Ojalá estuvieras vivo, Brutus», y el otro: «¿Por qué dejaste de vivir, Brutus?». El mismo tribunal donde Brutus administraba justicia estaba sembrado toda la mañana de notas en las que se había escrito: «¿Duermes, Brutus? No, en realidad tú no eres Brutus». Todas estas provocaciones fueron ocasionadas por los aduladores de César, quienes, además de los excesivos honores que prodigaban al dictador, iban de noche a poner diademas en las manos de las estatuas, con la esperanza de llevar al pueblo a darle el título de rey. Pero sucedió lo contrario, como escribimos en la vida de César. Cuando Cassius tanteó a sus amigos sobre la conspiración contra César, todos prometieron entrar, si Brutus era su líder. Tal empresa, decían, no requiere tanto coraje y atrevimiento como la reputación de un hombre como él, que, comenzando el sacrificio, garantiza su justicia con su mera presencia. Sin él, según ellos, los conspiradores serían menos firmes en la ejecución de su proyecto y, tras la ejecución, más sospechosos para los romanos, que no podían creer que Brutus se hubiera negado a participar en la acción si ella hubiera realmente un motivo justo y honesto. Cassius aprobó estas razones y fue a buscar a Brutus. Era la primera vez que se veían desde su pelea. Tras la reconciliación y los primeros testimonios de amistad, Cassius preguntó a Brutus si no tenía intención de acudir al Senado el día de las idas de marzo. «He oído decir», agregó, «que ese día los amigos de César deben abrir la propuesta para hacerlo rey». Brutus respondió que no iría, pero que si somos llamados a ello, prosiguió Cassius de inmediato. «Entonces», respondió Brutus, «mi deber no será callar, sino oponerme con todas mis fuerzas y morir antes de que expire mi libertad». Cassius, envalentonado por estas palabras: «¿Dónde está entonces el romano?», le dijo a Brutus, «que consentiría en tu muerte». «¿No sabes quién eres, Brutus? ¿Crees que sois tejedores y posaderos, y no el primero y más poderoso de la ciudad, que cubre su tribunal con estos escritos que encuentra allí todos los días? Lo que esperan de otros prestamistas es la distribución de dinero, los espectáculos, luchas de gladiadores, pero te exigen, como una deuda hereditaria, el derrocamiento de la tiranía. Están dispuestos a sufrir todo por ti. Si quieres mostrarte como ellos, creen que debes de ser». Cuando terminó estas palabras, abrazó a Brutus con fuerza. Luego, habiéndose separado, cada uno fue a buscar a sus amigos. Sin embargo, hubo un tal Cayo Ligarius, quien, habiendo sido acusado ante César de haber seguido el partido de Pompeyo, del que era amigo, había sido absuelto por el dictador. Pero Ligarius, menos agradecido por el beneficio que había recibido que irritado por el peligro que había corrido, siempre había sido enemigo de César y extremadamente apegado a Brutus. Brutus, habiendo ido a verlo, lo encontró enfermo en su cama. «Ah, Ligarius», dijo al entrar, «¿en qué tiempos estás enfermo?» Ligarius, luego, levantándose y apoyándose en su codo,
Brutus, le dijo a su amigo estrechándole la mano, si formas alguna empresa digna de ti estoy bien. A partir de entonces empezaron a tantear en secreto a sus amigos y a las personas en las que confiaban. Les comunicaron su proyecto y eligieron a los conspiradores, no solo entre sus familiares, pero también entre aquellos cuya audacia y desprecio por la muerte les eran conocidos. Pero tanto ocultaron su designio a Cicerón, aunque él era de todos sus amigos en cuyo afecto y fidelidad podían contar más, pero Cicerón a 63 años naturalmente carecía de audacia, y luego la edad le había dado además la timidez de los viejos, de modo que quería, con el solo razonamiento, llevar todo lo propuesto al mayor grado de seguridad. Entonces temieron que no debilite su valor y frene el ardor de una empresa que exige una ejecución rápida. Brutus no se abrió ni a Estatirio, el filósofo epicurio, ni a Fabonio, el emulador de Catón, otros dos de sus amigos. He aquí por qué un día, mientras conversaba filosóficamente con ellos, hizo un comentario vago para tantearlos, que hizo venir de lejos y con un largo rodeo. Pero Fabonio respondió que una guerra civil era incluso más fatal que la más injusta de las monarquías, y Statilius que un hombre sabio y prudente no se pondría en peligro por los necios y por los impios. Labeón, que estuvo presente en esta entrevista, refutó rotundamente a los dos filósofos, pero Brutus no insistió más, como si la cuestión pareciera difícil a resolver. Al día siguiente fue a Labeón y le habló del proyecto, en el que Labeón entró con entusiasmo. Pensaron convenientemente ganar otro Brutus, apodado Albino, no porque fuera un hombre activo y valiente, pero como tenía un cierto número de gladiadores para espectáculos, tenía algo de poder. Además gozaba de la confianza de César. Cuando Labeón y Casius le hablaron al respecto, este hombre no respondió al principio, pero fue a buscar a Brutus en particular, y después de haberse enterado por sí mismo de que él era el jefe de la conspiración, se comprometió de todo corazón a ayudarlo con todas sus fuerzas. La reputación de Brutus pronto atrajo a un gran número de otros, y de los más importantes entre los romanos. Además, sin haberse comprometido con ningún juramento, sin haber dado fe mutuamente en medio de los sacrificios, todos guardaron también el secreto, lo enterraron en un silencio tan profundo en no dejar que nada se escape afuera, que, a pesar de las advertencias de los dioses, daban por predicciones maravillas, y por los signos de las víctimas nadie creía en el proyecto. Mientras tanto, Brutus, que vio a los personajes más ilustres, virtuosos y magnánimos de Roma, uniendo su fortuna a la suya, y que imaginó la grandeza del peligro al que se exponían, se esforzó en público para dominarse a sí mismo y no dejar escapar nada que pudiera traicionar su pensamiento. Pero después llegaba a casa, y sobre todo de noche era otra cosa muy distinta. La ansiedad que le agitaba le despertaba sobresaltado. Luego se hundió en profundas reflexiones que le mostraron a sus ojos todas las dificultades de su empresa. Su esposa, que estaba con él, pronto se dio cuenta de que estaba preso de un disturbio extraordinario, que algún proyecto difícil estaba rodando en su mente y cuyo resultado le costaba encontrar. Porcia, mujer de Brutus, era, como hemos dicho, hija de Catón, y Brutus, que era su primo, se había casado con ella muy joven, aunque ya era viuda de Bibulus, de quien tuvo un hijo llamado Bibulus, como su padre, quien dejó una pequeña obra titulada Memorias de Brutus, que aún conservamos. Porcia, que había estudiado filosofía, que estaba muy apegada a su marido y que sumaba una gran elevación de ánimo a una gran dosis de prudencia y sentido común, no le pediría a Brutus su secreto, sin antes haber puesto a prueba su propio coraje. Entonces sacó un cuchillo pequeño, uno de los cuales los barberos usan para hacer las uñas, y después de despedir a todas las nodrizas se hizo una incisión profunda en el muslo,
de modo que perdió mucha sangre y poco después se apoderó de dolores muy agudos y una fiebre violenta acompañada de escalofríos. Como Brutus estaba mortalmente preocupado por el estado de su esposa Porcia, en el colmo de su sufrimiento le dijo: Bruto, soy la hija de Catón y vine a tu casa no solo para ser una compañera en tu cama y tu mesa, como una concubina, sino para compartir contigo tanto los bienes como los males. No me ha dado desde mi matrimonio motivo de queja, pero yo, ¿qué prueba puedo darte de mi gratitud y de mi ternura? Si también me crees incapaz para soportar contigo un accidente que requiere secreto y recibir una confianza que requiere fidelidad. Sé que generalmente se piensa que una mujer es demasiado débil para guardar un secreto, pero Brutus, la buena educación y el oficio de las personas virtuosas influyen en los modales. Sin embargo, soy al mismo tiempo hija de Catón y esposa de Brutus. Sin embargo, no confiaba tanto en este doble apoyo como para no asegurarme de ser invencible al dolor. Al final de estas palabras, ella le muestra su herida y le cuenta el calvario por el que pasó. Brutus, asombrado, levanta las manos al cielo y pregunta a los dioses por concederle un éxito tan completo en su empresa que lo considerarán digno de ser el marido de una mujer como Porcia, e inmediatamente se apresuró a darle toda la ayuda que requería su condición. Se fijó el día para una asamblea del Senado, y como parecía seguro que César iría allí, los conspiradores eligieron ese día para la ejecución de su plan. Estarían allí todos reunidos, lo que eliminaría toda sospecha, y alrededor de ellos estarían los personajes más ilustres de la ciudad, quienes no dejarían, después de la ejecución de tal empresa, en declararse inmediatamente los defensores de la libertad. El mismo lugar parecía haberle sido indicado por la divinidad como el más favorable a su diseño. Era uno de los pórticos que rodean el teatro, y allí donde está la sala amueblada con asientos, en medio de la cual estaba la estatua que la ciudad había elevado a Pompeyo. Después de haber embellecido este barrio haciendo construir allí el teatro y los pórticos, entonces fue allí donde se convocó el Senado para el 15 de marzo. El día que los romanos llaman las Idas, de modo que parecía que alguna divinidad estaba trayendo a César a este lugar para vengar la muerte de Pompeyo con su muerte. Cuando llega el día, Brutus, sin confiar su diseño a nadie más que a su esposa, sale de su casa, una daga escondida bajo su túnica, y se dirige al Senado. Los otros conspiradores que se habían reunido en la casa de Cassius primero acompañaron al hijo de Causius al foro. Estaba vistiendo la túnica viril ese día. Luego entraron en el pórtico de Pompeyo desde allí donde esperaron a César, que pronto llegaría. Es allí que irían con quien hubiera conocido el complot que se iba a llevar a cabo. No pudo dejar de admirar la constancia, casi diría la impaciencia de los conspiradores ante la proximidad de tal peligro. Varios de ellos, obligados en su calidad de pretores a hacer justicia, no solo escucharon con perfecta tranquilidad las diferencias de las partes, y como si tuvieran un espíritu enteramente libre, pero todavía, por la extrema aplicación que le dieron las oraciones más exactas y mejor motivadas. Uno de los acusados que acababa de ser condenado y se negó a pagar multa, apeló a César, gritando y protestando contra la sentencia. Entonces Brutus, mirando a la asamblea, dijo: César nunca me ha impedido y nunca me impedirá juzgar de acuerdo con las leyes. Sin embargo, ocurrieron varios hechos capaces de inquietarlos. El primero y el más inquietante fue el retraso de César, que sucedió cuando el día ya estaba muy avanzado, pues no pudiendo obtener sacrificios favorables, su esposa lo había retenido en su casa, y los mismos adivinos le habían prohibido salir. En segundo lugar, alguien, habiéndose acercado a Casca, uno de los conspiradores, le tomó la mano y le dijo: Casca, me has ocultado tu secreto, pero Brutus me lo descubrió. Como Casca parecía muy asombrado, el otro continuó riendo,
y cómo en verdad te habrías vuelto lo suficientemente rico en tan poco tiempo para postularte para un cargo. Sin estas últimas palabras, Casca se lo reveló todo a este hombre, engañado como estaba por la ambigüedad de su discurso. Finalmente, Popilius Lenas, uno de los senadores, después de haber saludado a Brutus y Cassius con más cariño que de costumbre, les susurró: «Ruego a los dioses que den un feliz éxito al plan que estáis meditando, pero le aconsejo que apresure su ejecución, porque el asunto ya no es un secreto». Luego de estas palabras los dejó, y dejando en sus mentes una gran sospecha de que la conspiración fue descubierta. En este momento, uno de los esclavos de Brutus llega corriendo para anunciar a su amo que su esposa se estaba muriendo. De hecho, Porcia, llena de ansiedad por el evento, incapaz de soportar el peso de su dolor, lo había encontrado realmente difícil quedarse en casa. El menor ruido que oía le hacía temblar, y como esas mujeres que se apoderan de la furia de los bacantes, salía preguntando a todos los que volvían del fórum que hacía Brutus y enviaba mensaje tras mensaje para conocer la noticia. Finalmente el asunto se prolongó y las fuerzas lo abandonaron. La extrema agitación en la que se envolvía esta cruel incertidumbre la sumió en tal abrumador que no tuvo tiempo de regresar a su habitación. Mientras estaba sentada en el patio, cayó en un desmayo que la privó de todo sentimiento. Su rostro cambió de color y perdió la capacidad de hablar. Sus mujeres, al verla en ese estado, lanzaron gritos espantosos, y habiendo llegado los vecinos corriendo, el rumor de su muerte se extendió rápidamente por toda la ciudad. Pero no tardó en volver de su desmayo. Recuperó los sentidos y los prodigados cuidados que le brindaban sus mujeres la devolvieron a su estado natural. La noticia de la muerte de Porcia dejó a Brutus en una confusión extrema. Sin embargo, su desgracia personal no le hizo abandonar el interés público y no salió del Senado para irse a casa. Ya anunciaron la llegada de César en Palancana, pero alarmado por los desfavorables signos de las víctimas, había resuelto no dar por terminado ningún asunto importante ese día y prorrogar la asamblea, con el pretexto de alguna indisposición. Apenas había bajado de la litera cuando Popilius Lenas, el mismo que un poco antes había deseado a Brutus y a Cassius feliz éxito en su empresa, se apoderó de él. Lo mantuvo durante mucho tiempo, y César pareció prestarle mucha atención. Los complotistas, porque les podemos dar ese nombre, no pudieron oír lo que decía Lenas, pero conjeturaron, por la sospecha de este personaje, que una entrevista tan larga solo podía ser una denuncia detallada de la conspiración. Desanimados se miran y se advierten por una expresión de sus rostros que no esperen a que alguien venga a agarrarlos, sino que eviten tal afrenta matándose. Cassius y algunos otros ya estaban poniendo sus manos sobre los puñales que tenían debajo de sus túnicas, cuando Brutus reconoció por los gestos de Lenas que era entre el César y él una oración muy animada más que una acusación. Sin embargo, no dijo nada de esto a los conspiradores, sabiendo que había entre ellos muchos senadores que no estaban en el secreto, pero con la alegría de su rostro tranquilizó a Cassius, y poco después Lenas, habiendo besado la mano de César, se retiró, lo que demostraba que esta conversación solo había sido asuntos personales. Tan pronto como el Senado entró en la Cámara, los conspiradores rodearon la sede de César, fingiendo tener que discutir algunos asuntos con él, y Cassius saliente dijo, con los ojos puestos en la estatua de Pompeyo, la invocó como si hubiera podido oírle. Trebonio llevó a Antonio hasta la puerta y lo mantuvo allí durante mucho tiempo para mantenerlo fuera de la habitación. Cuando entró César, todos los senadores se levantaron para honrarlo, y en cuanto se sentó, los conspiradores se agolparon a su alrededor y hicieron avanzar a Tulio Cimber, quien pidió al dictador que llamara a su hermano. Los demás unieron sus oraciones a las suyas, tomaron las manos de César e incluso le besaron el pecho y la cabeza.
César al principio rechazó estas súplicas, luego, como insistían, se levantó para empujarlos a la fuerza. En ese momento Tulio, tomando la túnica con ambas manos, le descubre los hombros, y Casca, que estaba detrás de César, saca su daga y es el primero en golpearlo cerca del hombro, pero la herida era superficial. César toma inmediatamente la empuñadura del arma con la que acababa de ser golpeado y grita en latín: «Villano de Casca, ¿qué estás haciendo?». Pero Casca, dirigiéndose a su hermano en el idioma griego, le pide ayuda. César, golpeado con varios golpes al mismo tiempo, mira a su alrededor para repeler a los asesinos, pero en cuanto ve a Brutus alzando la daga sobre él, deja la mano de Casca, que todavía sostenía. Luego, cubriéndose la cabeza con su manto, se entrega al hierro de los conspiradores. Como todos lo golpeaban al mismo tiempo y sin precaución, estando apretados a su alrededor, se lastimarían entre sí, hasta entonces que Brutus, que también quería tener parte en el asesinato, recibiría una herida en la mano, y todos los demás estaban cubiertos de sangre. César había sido asesinado de esta manera. Brutus avanzó hasta el centro del salón y quiso hablar para tranquilizar y contener a los senadores. Pero estos presos de terror huyeron en gran desorden. Se precipitaron en multitudes hasta la puerta, aunque nadie los persiguió ni los presionó, porque los conspiradores habían tomado la firme resolución de matar solo a César y solo llamar a todos los ciudadanos a la libertad. Al principio, cuando deliberamos sobre la conspiración, todos opinaban que con César también era necesario matar a Antonio, un hombre orgulloso e insolente, decían, partidario declarado de la monarquía, y a quien su familiaridad con los soldados dieron un gran crédito a las tropas. Un motivo aún más poderoso es que la audacia y la ambición natural de Antón se vieron fortalecidas por la dignidad del consulado, que luego compartió con César. Pero Brutus luchó contra este consejo, primero por ser contrario a toda justicia, segundo, haciéndoles considerar un posible cambio del lado de Antonio. No se desesperó, dijo, una vez que murió César, al ver a este hombre de carácter elevado, ambicioso y codicioso de gloria, encenderse a su ejemplo con una noble emulación de la virtud y también querer contribuir a la libertad de su tierra natal. Estas reflexiones salvaron la vida de Antonio, quien al mismo tiempo del día del asesinato, aprovechando el miedo generalizado, huyó disfrazado de plebeyo. Brutus y sus cómplices se retiraron al Capitolio con las manos todavía manchadas de sangre y mostrando sus dagas desnudas, llamaron a los ciudadanos a la libertad. Al primer rumor del asesinato hubo carreras y gritos confusos en todas las calles, lo que solo aumentó la confusión y el pavor. Pero cuando vimos que ya no esperábamos los días de nadie, que ni siquiera saqueábamos las cosas expuestas en público, luego los senadores y un gran número de ciudadanos, recobrando valor, subieron al Capitolio para encontrar a los conspiradores. Allí, reunida la gente, Brutus pronunció un discurso análogo a las circunstancias y calculando para ganarse las gracias de la multitud, que de hecho lo aprobó, lo elogió y llamó a los conspiradores para que bajaran del Capitolio. Animados por esos gritos se dirigieron al fórum, donde la gente los siguió en masa. Brutus marchó rodeado por los ciudadanos más ilustres, quienes, formando así una escolta muy honorable, lo condujeron desde el Capitolio hasta la tribuna. Estos hombres se impusieron al populacho, aunque estaba compuesto por una turba de gente reunida al azar, y todos dispuestos a provocar una sedición. Permaneció en silencio por respeto a Brutus y observó el gran orden más perfecto. Brutus se adelantó para hablar con ellos, y ellos lo escucharon en paz, pero no tardaron en demostrar cuánto les disgustaba el asesinato de César. Cinna, que también quiso arrancarlos, habiendo comenzado por acusar a César, entraron en tal furor y vomitaron contra él tantos insultos que los conspiradores se vieron obligados a retirarse nuevamente al Capitolio.
Brutus, que temía ser sitiado allí, despide a los principales de entre ellos que la habían seguido hasta allí, no encontrando correcto compartir el peligro con hombres que no habían tomado parte en la acción. Sin embargo, al día siguiente el Senado se reunió en el templo de la tierra y allí Antonio, Planco y Cicerón propusieron una amnistía general, invitaron a todos a la concordia y se decidió que no solo se debería dar plena seguridad a los conspiradores, pero aún así los cónsules habrían un informe sobre los honores que se les otorgarían. Adoptado así el decreto, el Senado se separó y Antonio se llevó a su hijo al Capitolio para servir como rehén de los conspiradores que descendieron de inmediato. Cuando todos estaban reunidos, nos besamos con gran cordialidad. Cassius fue a cenar con Antonio y Brutus en casa de Lépido. En cuanto a los otros conspiradores, cada uno de ellos fue llevado por sus amigos o por personas que conocían. Al día siguiente, al amanecer, el Senado reunido nuevamente agradeció a Antonio, en los términos más honorables, por haber sofocado las primeras semillas de una guerra civil. Luego Brutus recibió una lluvia de elogios y las provincias se distribuyeron. La isla de Creta fue otorgada a Brutus y el África a Cassius. Trebonio tenía el Asia, Cimber Bitinia. Ya a Brutus Albino se le dio la Galia circunpadana bajo el Po. Hecho eso, se habló del testamento de César y de su funeral. Antonio opinaba que el testamento debía leerse en público y que César debía de ser enterrado a la vista de todos, ya que los funerales hechos en secreto y sin los honores debidos a su rango podían irritar al pueblo. Cassius se puso firmemente a esa propuesta, pero Brutus cedió a Antonio y consintió en su petición, que fue una segunda falta de su parte. Ya había hecho una mientras perdonaba a Antonio, porque era para fortalecer contra los autores de la conspiración a un enemigo tan peligroso como poderoso. Pero el de dejar a Antonio la facultad de realizar el funeral de César a voluntad le resultó aún más fatal. Primero, el legado de 75 dracmas dejado por César a cada uno de los romanos. Un César dracma es una moneda de cerca de 4 gramos de plata. Y el obsequio que hizo al pueblo de los jardines que tenía más allá del Tíber, en el lugar donde ahora se encuentra el Templo de la Fortuna, despertó en todos los ciudadanos un afecto singular por el defunto y profundo pesar por su muerte. Luego, habiendo sido llevado el cuerpo al fórum, Antonio, quien hizo según la costumbre la oración fúnebre del difunto, viendo a la gente conmovida por su discurso, buscó excitar aún más su compasión. Tomó la túnica de César toda ensangrentada, lo mostró a los ojos de esa multitud. Les mostró los golpes con que fue traspasado y con ello la gran cantidad de heridas que había recibido César. A partir de entonces ya no hubo orden ni disciplina. Algunos gritaron que los asesinos debían ser exterminados. Los otros, renovando lo que se había hecho en el funeral de Clodio el demagogo, arrancan los bancos y las mesas de las tiendas, los amontonan, levantan un gran fuego, tras lo cual colocan allí el cuerpo de César y así lo queman en medio de varios templos y otros lugares de asilo que hasta ahora habían sido considerados inviolables. Cuando se prendió fuego a la hoguera, cada uno de las facciones se acercó y llevó allí brasas ardientes, y luego corren a las casas de los conspiradores para prenderle fuego. Pero estos se habían fortalecido con mucha anticipación y rechazaron el peligro. Un poeta llamado Cina, que no había tomado parte en la conspiración, pero que por el contrario era amigo de César, había tomado un sueño el día anterior. Le parecía que César le invitaba a cenar. Al principio rechazó la invitación, pero al final César, apretándolo y haciéndole algún tipo de violencia, lo tomó de la mano y lo condujo a un lugar vasto y oscuro donde lo siguió, estremeciéndose de horror. El espectáculo causó tal impresión que Cina tuvo fiebre durante toda la noche. Sin embargo, por la mañana, mientras se llevaban el cuerpo, sintió vergüenza de no acompañar al convoy, por lo que se dirigió al lugar donde encontró a la gente ya muy amargada al llegar. Tan pronto como apareció,
fue tomado por el otro Cina Cornelius, quien hasta hace poco había hablado mal de César en medio de la asamblea, y la gente cayendo sobre él lo despedazaría. Brutus y sus cómplices, temiendo tal destino, especialmente después del cambio de Antonio, salió de la ciudad y se retiró a Antium, en Ancio, para esperar allí a que se calmara la furia del pueblo, con la idea de volver a Roma tan pronto como los ánimos estuvieran más tranquilos, lo que esperaban pronto una multitud no menos inconstante que impetuosa en su movimiento. Además contaban con el Senado, porque si el Senado no había informado contra los que habían hecho pedazos a Cina, al menos había perseguido y arrestado a los sediciosos que, con brasas encendidas, querían quemar sus casas. Ya el pueblo, descontento con Antonio, que parecía querer suceder a la tiranía de César, deseaba a Brutus y esperaba verlo pronto regresar a Roma para celebrar los juegos que iba a dar en su calidad de pretor. Pero a Brutus se le advirtió que un gran número de soldados veteranos de los que habían recibido de César como recompensa por sus servicios, tierras y casas en las colonias, le estaban tendiendo emboscadas y deslizándose por pelotones hacia la ciudad. No se atrevió a regresar a Roma, sin embargo, su ausencia no impidió que la gente disfrutara del espectáculo y de los juegos, que se celebraron con extraordinaria magnificencia. Brutus no quería salvarse de nada. Había comprado un número considerable de animales feroces. Prohibió dar o reservar uno solo, queriendo que todos se empleen en los juegos. Incluso fue en persona a Nápoles para contratar actores allí, y como deseaba mucho tener a un tal Canutio, que tuvo un gran éxito en los teatros, escribió a sus amigos y les rogó que no hicieran nada para persuadir a este hombre de que viniera a sus juegos, porque no le parecía aconsejable obligar a ningún griego. También le escribió a Cicerón instándolo a asistir. Tal era la situación comercial en Roma, pero la llegada del joven César pronto les dio un nuevo rostro. Era hijo de la sobrina de César, y César lo adoptó y lo nombró heredero. Estaba en Apolonia, donde estaba siguiendo el curso de sus estudios cuando mataron a César. Esperó allí a que César viniera y lo llevara a la expedición que había planeado contra los partos, pero al enterarse del asesinato regresó apresuradamente a Roma, y allí, para insinuarse en las buenas gracias del pueblo, tomó primero el nombre de César, luego repartió a cada ciudadano el dinero que César les había dejado, conducta que agitó facciones contra Antonio. Finalmente, por su generosidad, atrajo a su partido un gran número de los veteranos que habían servido bajo el mando de César. Cicerón, habiéndose declarado también a su favor a causa de su odio hacia Antonio, Brutus lo retomó con dureza en sus cartas. Lo reprochaba no temer a un maestro, sino solo a un maestro que lo odiaba, y a quien el elogio que daba la dulzura de César y en sus discursos y en sus cartas. Brutus no tenía otro objetivo que asegurar una esclavitud menos severa. Nuestros antepasados, agresó, nunca pudieron soportar ni siquiera los amos más gentiles, en los que a mí respecta no estoy decidido ni por la paz ni por la guerra en este momento. Lo único que tengo firmemente establecido en mi gente es no ser nunca esclavo de nadie. Por eso me asombra que Cicerón, que teme los peligros de una guerra civil, no teme la infamia de una paz deshonrosa y no quiera otra recompensa por haber expulsado a Antonio de la tiranía que el quedarnos a César por tirano. Tal se muestra Brutus en las primeras letras que escribió entonces. Roma ya estaba dividida entre César y Antonio. Los ejércitos estaban como en una subasta y se adjudicaban a quien hiciera allí la oferta más alta. Brutus, por tanto, desesperado por sus asuntos, resolvió abandonar Italia y, habiendo atravesado Lucania por tierra, se dirigió a Elea, a la orilla del mar. Porcia, que iba a partir de allí para regresar a Roma, trató de ocultar el dolor que sentía al pensar en separarse de su marido, pero se traiciona a sí misma a la contemplación de un cuadro. El sujeto fue tomado de la historia griega, que fue la despedida de Héctor Andrómaca. Andrómaca, con los ojos fijos en su marido, recibió de sus manos a su hijo todavía muy niño. La vista de este cuadro le recordó a Porcia su propia desgracia y le hizo estallar en lágrimas. Fue a mirarlo varias veces durante el día, y esta imagen renovó sus lágrimas. Acilio, uno de los amigos de Brutus, al verla en este estado,
le dijo a Héctor estas palabras de Andrómaca: eres para mí un padre, una madre venerable, un hermano y un marido lleno de juventud. En cuanto a mí, dijo Bruto sonriendo, no sabría dirigir las palabras a Porcia de Héctor a Andrómaca. Vuelve a tus moradas, ocúpate de tus labores, de la luna, de la rueca, y pon a tus sirvientas en su tarea. Porque si la debilidad de su cuerpo no lo permite, las mismas hazañas que nosotros lucharán con la firmeza de su alma, no menos generosamente que nosotros por la patria. Este tracto nos lo ha conservado Vibulius, hijo de Porcia. Desde Lea, Brutus fue por mar a Atenas, donde la gente lo recibió con gran aclamación y llevó en su honor los decretos más halagadores. Se alojaba con uno de sus antiguos anfitriones y todos los días iba a escuchar a Teomesto, filósofo académico, y a Cratipo, de la secta del Liceo. Conversaba filosóficamente con ellos como un hombre que vive en un gran tiempo libre y no se ocupa de ningún asunto. Sin embargo, se prepara en secreto para la guerra, sin dar la menor sospecha. Envió a Erostrato a Macedonia para atraer a su partido a los que comandaban las tropas de ese país, y le trajo a los jóvenes romanos que estudiaban en Atenas, entre los que se encontraba el hijo de Cicerón, un joven a quien Brutus elogia mucho. Dijo que tanto si dormía como si estaba despierto aún conservaba mucho valor y un odio decidido contra los tiranos. Tan pronto como comenzó a mediar abiertamente en los asuntos, al enterarse de que algunos barcos romanos venían de Asia cargados de riquezas y que tenían como comandante a un hombre muy honesto, que era su amigo especial, fue a encontrarse con este hombre, y habiéndolo conocido cerca de Cariste, lo persuadió de que le entregara sus vasijas. Aquella misma noche Brutus le dio la cena y lo trató magníficamente. Fue por casualidad el aniversario del nacimiento de Brutus. Cuando empezamos a beber, hicimos libaciones por la victoria de Brutus y por la libertad de los romanos, y Brutus, que quería animar a sus invitados, habiendo pedido una copa más grande, la toma en su mano y pronuncia, sin que nada le haya traído, este verso de Homero: es la violenta Moirás, el hijo de Leto, y entre todos los hombres Euforbo, quienes me matan. Incluso se agrega que el día de Filipos, cuando dejó su tienda para la última batalla, dio a sus soldados por palabra Apolo. Por eso se pensó que este verso que había dicho era como un presagio en su derrota. Pocos días después, Antistius le dio 500.000 dracmas de 4 gramos de plata cada uno, sacador del dinero que llevaba en Italia. Todos los soldados que quedaban del ejército de Pompeyo y que todavía deambulaban por Tesalia vinieron a reunirse con él con buen corazón. Le quitó Bacina 500 caballos, que condujo a Dolabella en Asia. Luego, habiendo ido por mar a Demetriades, cuando le quitaron a Antonio una considerable cantidad de armas que había hecho César para que la guerra contra los partos, se hizo dueño de ella. Hortensio, pretor de Macedonia, le entregó su gobierno, y todos los reyes y príncipes vecinos se unieron con él y lo ayudaron con todo su poder. En ese momento escuchó que Cayo, el hermano de Antonio, había salido de Italia y venía a Polonia, y Epidame en los Balcanes para tomar el mando de las tropas que Gavinio tenía bajo su mando. Brutus, deseando advertirle retirar todas estas tropas antes de su llegada, se fue inmediatamente con lo que tenía de soldados, pero los conduce con tanta prisa, a pesar de las fuertes nevadas por caminos accidentados y difíciles, que deja muy atrás a los que llevaban sus provisiones. Llegando Brutus frente a Epidame, la dificultad para caminar y la severidad del resfriado le provocan la bulimia, una enfermedad que afecta con bastante frecuencia a hombres y animales que están muy cansados en la nieve, o que el calor natural, concentrado en el interior por el frío y la densidad del aire, consume rápidamente la comida, y que el sutil e incisivo vapor de la nieve, penetrando en el cuerpo, hace salir y disipar hacia afuera el calor interno. Pues la sudoración, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, parece ser el efecto de ese calor extinguido por el frío cuando se apodera de la superficie del cuerpo. Pero hemos tratado este asunto en otro trabajo. Brutus entonces se desmayó,
y nadie en su campamento tenía nada que darle. Su gente se vio obligada a recurrir a sus enemigos. Se acercaron a las puertas de la ciudad y pidieron pan a los primeros guardias. Estos, al enterarse del accidente de Brutus, se apresuran a traerle comida y bebida. En reconocimiento a este servicio, Brutus, ahora dueño de la ciudad, trató con humanidad no solo a estos guardias, sino también a todos los habitantes en relación con ellos. Cayo Antonio entró en Apolonia y ordenó a todas las tropas dispersas que vinieran a buscarlo allí. Pero cuando vio que en lugar de hacerlo iban a unirse a Brutus y que reconoció en los apoloniates una disposición a imitarlos, abandonó la ciudad y se retiró a Brutignio, en Albania, donde llega después de perder 3 cohortes que fueron talladas en pedazos por Brutus. Luego se comprometió a forzar algunos puestos que las tropas de Brutus ocupaban alrededor de Bulice, pero habiendo entablado combate con Cicerón fue derrocado, porque Brutus ya estaba haciendo uso del joven Cayo y le debía un gran éxito. Unos días después, Brutus sorprendió a Cayo Antonio en lugares pantanosos, muy lejos de su puesto. Sin embargo, no quiso ser acusado. Se contentó con envolverlo y ordenó a sus soldados que perdonaran a las tropas que pronto serían suyas. Lo que realmente sucedió: se rendirían con su general y por lo tanto Brutus se vio a la cabeza de un ejército considerable. Mantuvo a Cayo Antonio con él durante mucho tiempo, tratándolo con honor e incluso conservándole las marcas de mando, aunque varios de sus amigos y el propio Cicerón le escribieron desde Roma, instándole a deshacerse de ellos. Pero, en fin, al darse cuenta de que estaba trabajando en secreto para practicar a sus capitanes, tratando de excitar algún movimiento, hizo que lo subieran a un barco y allí lo mantuvieran cerca. Aquellos de los soldados que Cayo había corrompido, habiéndose retirado a Polonia, escribieron a Brutus para que los encontrara allí. Pero Brutus respondió que no era costumbre entre los romanos que un general fuera a buscar soldados rebeldes, que les correspondía a los propios soldados venir a pedirle perdón y apaciguar el estado del general. Entonces vinieron a él y por sus oraciones obtuvieron la gracia. Mientras se preparaba para mudarse a Asia, se enteró de los cambios que habían tenido lugar en Roma. El joven César Augusto, primero fortificado por el Senado contra el poder de Antonio, se hizo formidable. Tan pronto como expulsó a Antonio de Italia, pidió el consulado contra las disposiciones de las leyes y mantuvo muchos ejércitos que la ciudad no necesitaba de nada. Pero entonces, al ver que el Senado, cuya conducta indisponía, volvía los ojos hacia Brutus, le confirmaba sus antiguos gobiernos y le otorgaba otros nuevos. Empezó a temer a sí mismo y buscó la amistad de Antonio. Al mismo tiempo invistió a Roma con tropas y obtuvo el consulado, aunque apenas había alcanzado la edad de la adolescencia, porque solo tenía 20 años, como él mismo escribe en sus memorias. Inmediatamente apeló a Brutus y sus cómplices como culpables del asesinato del primer y más grande personaje de Roma por sus dignidades. Nombró a Lucius Cornificius como acusador de Brutus y Marcus Agruba como acusador de Cassius. Y como los acusados no comparecieron, César obligó a los jueces a condenarlos por contumacia, in absentia. Cuando el heraldo, según la costumbre, llamó a Brutus desde lo alto de la tribuna, lo aplaza para que se presentara. El pueblo gimió, se dice en voz alta, y la gente de bien inclinaba la cabeza y guardaba un profundo silencio. Incluso se veía a Publio Silicius derramar lágrimas, lo que hizo ponerle después entre los proscritos. Finalmente César, Antonio y Lépido se reconciliaron, dividieron las provincias y proscribieron a 200 ciudadanos, de los que pusieron precio a sus cabezas. Cicerón fue una de las víctimas. Llegada esta noticia a Macedonia, Brutus hizo ceder su gentileza a tanta crueldad. Le escribió a Hortensio para que matara a Cayo Antonio en represalia de Brutus, y Cicerón por su muerte, que eran ambos su amigo y el otro su padre. Pero después Antonio tomó prisionero a Hortensio en la batalla de Filipos y lo degolló en la tumba de su hermano. Brutus, al enterarse de la muerte de Cicerón, dijo públicamente: «Estoy más avergonzado de lo que causó el dolor de esta misma muerte».
la culpa es de mis amigos de Roma. Deben imputarse a sí mismos, más que a sus tiranos, la esclavitud en que han caído, ya que son cobardes y al ver y sufrir indignidades cuya sola historia debería haberles resultado insoportable. Brutus, cuando cruzó a Asia con su ejército ya numeroso y poderoso, tenía una flota equipada en Bitinia y Cídico, Helesponto o Dardanelos, y durante este tiempo recorrió la provincia por tierra, restableciendo la tranquilidad en los pueblos y dando audiencia a los gobernadores. También le escribió a Cassius para que saliera de Egipto y viniera a reunirse con él en Siria. No es para adquirir el imperio lidio, sino para liberar a nuestro país de la servidumbre y destruir a los tiranos, que hemos reunido ejércitos. Por lo tanto no debemos vagar de un lado a otro y debemos recordarnos constantemente la meta que nos hemos fijado y nunca desviarnos de ella. Por eso, no te alejes de Italia, acercémonos al contrario cuanto antes para ayudar a nuestros conciudadanos. Cassius, habiendo probado estas razones, se dispuso a encontrarlo. Brutus fue a su encuentro y se encontraron cerca de Esmirna, en Turquía, donde se encontraron por primera vez desde que se habían separado en el Pireo de Grecia. Uno para ir a Macedonia y el otro a Siria. Fue una gran fuente de alegría para ellos y a la vista de las tropas que ambos tenían bajo su mando aumentó mucho su confianza. Habían salido de Italia como los más miserables de los desterrados, sin dinero, sin armas, sin tener ni un solo barco equipado, ni un solo soldado, ni una sola ciudad de sus intereses. Y después de un espacio de tiempo bastante corto se encontraron reunidos con una poderosa flota, una infantería y una gran caballería, así como el dinero necesario para el mantenimiento de sus tropas. En resumen, estaban en condiciones de disputar por la fuerza armada el imperio con sus enemigos. Cassius quería darle a Brutus tanto honor como recibió de él, pero Brutus casi siempre le advertía y la mayoría de las veces iba a casa primero, teniendo en cuenta su edad y la debilidad de su temperamento, que no le permitían soportar la fatiga. Cassius pasó por un hombre de guerra inteligente, pero era violento, y supo gobernar solo por miedos. En medio de sus amigos le gustaba burlarse y se entregaba a bromear en exceso. En cuanto a Brutus, el pueblo lo amaba por su virtud, lo apreciaban sus amigos, lo admiraba la gente de bien y nadie lo odiaba, ni siquiera sus enemigos, lo que debía a su extrema dulzura, a su inusitada elevación de su espíritu y su firmeza de alma, lo que lo hacía superior a la ira, la avaricia y el placer. Siempre recto en sus juicios, nunca vaciló a su apego a nada que le pareciera justo y honesto, y se ganó sobre todo la benevolencia y la estima del público por la confianza que se tenía en la pureza de sus intenciones. Nadie se atrevió a jactarse de que Pompeyo, el gran Pompeyo mismo, se hubiera derrotado a César. Hubiese querido someter su poder a las leyes. Estaban convencidos, por el contrario, de que mantendría la autoridad soberana en sus manos, bajo el nombre del cónsul o dictador, o alguna otra magistratura más amable. En cuanto a Cassius, un hombre fogoso y enojado, y cuyo interés a menudo lo conducía más allá de los canales de la justicia, estaba convencido de que si hacía la guerra, se corría de país en país, y se estaba expuesto a tantos y tan grandes peligros. Si nos remontamos a épocas anteriores, los Cina, los Mauricis, los Carbón, que consideraban su patria como el premio, o más bien como la presa del vencedor, no admitían francamente que habían luchado solo por reducirla a la servidumbre, pero Brutus nunca se escuchó a sí mismo y reprochado por puntos de vista tiránicos, ni siquiera por sus enemigos. Al contrario, Antonio dijo un día, y esto ante testigos, que Bruto era el único conspirador que no había sido conducido por conspirar contra César, que por el tamaño y belleza de la empresa, que todos los demás habían sido llevados allí por su odio y envidia por César, de modo que las cartas de Brutus dejan en claro que confiaba menos en sus tropas que en su propia virtud. En la misma víspera del peligro, le escribió a Atticus: mis asuntos están en el punto más brillante de la fortuna, porque a mi victoria será libres los romanos, o la muerte me librará de la servidumbre. Todo lo demás está en un estado firme y seguro para nosotros, excepto una cosa que aún es incierta, a saber, si viviremos o moriremos libres. Marco Antonio diría: tiene la pena justa por su locura.
en el sentido de que, al poder colocarse entre los de Bruto, Casio y Catón, prefiere solo el ser el segundo después de Octavio, y si no es derrotado con él en la batalla que se avecina, pronto le hará la guerra. El tiempo demostró que estas palabras eran una predicción precisa de lo que vendría después. Mientras estaba en Esmirna, Brutus le pidió a Cassius parte de las grandes sumas que había amasado, alegando que todo el dinero que tenía en su lado se había utilizado para equipar esta gran flota que se estaba reduciendo al mar Mediterráneo en su poder. Los amigos de Cassius intentaron distraerle de darle ese dinero. No es justo, dijeron, que lo que guardó de sus ahorros, que lo que recaudó sobre los pueblos exponiéndote al odio, se lo das a Brutus, para que lo use para unirse a la multitud y dar recompensas a sus soldados. Sin embargo, Cassius le dio a Brutus un tercio de las sumas que había acumulado, después de lo cual se separaron. Cada uno iría a llevar a cabo sus compromisos que había asumido. Cassius se hizo dueño de Rodas, pero usó su victoria con dureza, aunque al entrar en la ciudad hubiera dicho a los habitantes, quienes lo llamaban su amo y su rey: no soy ni amo ni rey, sino el asesino de que él quiso hacerse nuestro amo y nuestro rey, y a quien castigué por su ambición. Brutus pidió dinero y tropas a los licios, pero Neucrates, el demagogo, persuadió a los pueblos a rebelarse y apoderarse de las alturas vecinas para cerrar el paso a los romanos. Entonces Bruto envió su caballería contra ellos, que, habiéndolos sorprendido durante la cena, gastó 600 al filo de su espada. Luego se hizo dueño de varios fuertes y pequeños pueblos, y despidió sin rescate a todos los que tomó prisioneros, con la esperanza de que esta acción le ganara el cariño de esta gente. Pero esta gente obstinada, y quienes amargados como estaban por el daño que se estaba haciendo en su tierra, ignoraban estas marcas de humanidad, de modo que Brutus fue a sitiar a Janto, sudoeste de la Turquía, donde estaban encerrados los más valientes de los licios. Durante el asedio, algunos de los sitiados, aprovechando el río Janto que bañaba sus murallas, intentaron escapar nadando entre las dos aguas, pero los sitiadores, que se dieron cuenta de esto, tendieron redes a través de la corriente, a los que se unieron campanillas que les advertían cuando alguien estaba atrapado. Una noche los santianos hicieron una salida y prendieron fuego a algunas de las máquinas de asedio. Los romanos las vieron y las empujaron hacia atrás, pero un viento impetuoso surgido de repente llevó las llamas a las almenas de la muralla, de modo que las casas vecinas estaban en peligro. Brutus, que temía por la ciudad, ordenó inmediatamente a sus tropas que acudieran en su ayuda y apagaran el fuego, pero en este momento una espantosa desesperación, más fuerte que todo razonamiento y que puede compararse con un violento deseo de muerte, se apoderó de los licios. Hombres libres y esclavos, mujeres y niños, sin importar la edad, todos se precipitarían hacia los muros y desde allí atacan a los que trabajaban para apagar el fuego. Ellos mismos cargan leña, cañas y otros materiales combustibles. Alimentaban constantemente el fuego, que pronto se extendió por toda la ciudad. Cuando la llama se hubo extendido así, y cuando, elevándose en remolinos en el aire, incendió toda la ciudad, Brutus, conmovido por la compasión, corrió a caballo por las murallas, buscando por todos los medios ayudar a esta gente desdichada. Les rogó que le perdonaran, que salvaran su ciudad, pero nadie lo escuchó. Todos querían morir, no solo los hombres y mujeres, sino también los niños pequeños, que se arrojaban en medio de las llamas, lanzando gritos espantosos, o se precipitaban desde lo alto de los muros. Algunos presentaron sus gargantas desnudas a las espadas de sus padres y los instaron a herirlos. Después de que la ciudad fue consumida, se vio a una mujer con su hijo muerto colgándose con una antorcha encendida, prendiendo fuego a su casa. Brutus, que estaba informado, no tenía fuerza para ir a ver un espectáculo tan horrible. No pudo contener las lágrimas al escuchar esta historia, y se le ofreció una recompensa por cualquier soldado que lograría salvar a un licio. Se diría que solo 150 no se negaron a su conservación. Así los santianos, después de haber completado en un largo espacio de años la revolución que el destino había marcado para su ruina, renovaron con su audacia
la catástrofe de sus antepasados, quienes, en tiempos de las guerras persas, ellos mismos quemaron su ciudad y fueron enterrados bajo sus escombros. Brutus, viendo la ciudad de Patara prepararse para una vigorosa defensa, sin embargo dudó en emprender el asedio, porque temía que los habitantes cayeran en una desesperación similar a la de los licios. Pero, habiendo hecho prisioneros a algunas mujeres y despedidas después sin rescate, se jactaron tanto ante sus maridos y ante sus padres, que eran de los más importantes de la ciudad, la moderación y la justicia de Brutus, que le persuadieron de poner Pataro en sus manos. A partir de entonces, todos los demás pueblos se sometieron, se entregaron a su discreción, y Brutus los trató con más dulzura y clemencia de los que se habían atrevido a esperar, pues mientras Cassius obligaba a los rodios, cuya ciudad había tomado al mismo tiempo a traerle todo su oro y toda su plata, lo que produjo una suma de 8.000 talentos, además de una multa de 500 talentos que exigió la ciudad. Brutus solo impuso a los licios una contribución de 150 talentos, y sin causar más daño a su país, partió hacia Jonia. Brutus en Jonia realizó varias acciones dignas de recordar, ya sean las recompensas que otorgaba o los castigos que infligía. Solo reportaré aquí uno, aquel cuyo él mismo estuvo más satisfecho, y el que más complacía a la buena gente de Roma. El gran Pompeyo, después de haber sido derrotado por César en la batalla de Farsalia y haber perdido este gran imperio que disputaba con él, se retiró a Egipto. Cuando aterrizó en Pelusia, los guardianes y amigos del rey, entonces todavía un niño, se aconsejaron entre ellos sobre el rumbo que deberían tomar, pero las opiniones estaban divididas. Algunos estaban decididos a recibir a Pompeyo, otros a expulsarlo de Egipto. Pero un tal Teodoro Dicio, que enseñó retórica al joven príncipe y que, a falta de mejores ministros, fue admitido en los concilios, hizo ver a ambos lados que también estaban equivocados. En las coyunturas actuales, el único camino útil, según él, era recibir a Pompeyo y darle muerte. Terminó su discurso con esta palabra: un muerto no muerde. El consejo estuvo de acuerdo con esta opinión. El gran Pompeyo se convirtió en un ejemplo memorable de los acontecimientos más extraordinarios y menos esperados. Su muerte fue obra de la retórica vana y la habilidad de Teodoto, como se jactaba el sofista. Poco después, César había llegado a Egipto. Castigó a estos pérfidos con una muerte digna de su vileza. Solo Teodoto obtuvo de la fortuna algún retraso, durante el cual arrastró una vida errante en la vergüenza y la miseria, pero al final no pudo escapar de Brutus, que vagaba por Asia. Llevado ante él, fue castigado con la última tortura y adquirió con su muerte una reputación aún más famosa de la que había logrado con su vida. Brutus le pidió a Cassius que fuera a buscarlo a Sardes, y en cuanto supo que estaba cerca de la ciudad, fue a recibirlo con sus amigos. Todas las tropas en armas los saludaban a ambos con el título de emperador, pero como suele ocurrir en asuntos de gran trascendencia y entre hombres rodeados de multitud de amigos y capitanes, tuvieron que hacer recíprocamente muchas quejas y reproches. Por tanto, en cuanto llegaron a Sardes, ambos se retiraron a una habitación, los cerraron las puertas y allí, sin otros testigos, expusieron primero sus respectivos agravios, luego pasaron a reproches, acusaciones, incluso lágrimas y finalmente violentos ultrajes. Sus amigos, que los escuchaban desde fuera, asombrados por este arrebato y el tono de rabia con que se hablaban, temían llegar a algún extremo desafortunado, pero se les prohibió la entrada a la habitación. Sin embargo, Marco Famonio, este fanático de Catón que practicaba la filosofía, menos por la razón que por una especie de impetuosidad y furia, se presentó a la puerta. Los criados lo rechazaron, pero no fue fácil reprimir a Famonio lo que quisiera, porque era violento y apresurado en todo. No tuvo en cuenta su dignidad senatorial. Incluso se complació en tragársela con una libertad de expresión que rayaba en el cinismo, pero la mayoría de la gente solo se reía y bromeaba sobre estas invectivas siempre inapropiadas que se permitía. Forzando, por tanto, a los que custodiaban la puerta, entró en la habitación. Luego, imitando su voz, pronunció los versos de Néstor en Homero:
pero déjense persuadir porque los dos sois más jóvenes que yo. Y el resto. Cassius solo se rió de esta apóstrofe, pero Brutus, tomándolo de los hombros, lo echó fuera, llamándolo franco perro y falso cínico. Sin embargo, no siguieron adelante con su protesta y se retiraron. Cassius dio una cena esa misma noche, donde estaba Brutus con sus amigos, a quienes trajo allí. Como recién se habían sentado a la mesa, Famonio, saliendo del baño, entró en la habitación. Brutus, al verlo, protestó porque no le había invitado y ordenó que se le diera un lugar en la cama superior, pero Famonio se mantuvo firme en el medio. La comida estuvo condimentada con agradables bromas y hubo lugar para la filosofía. Al día siguiente Brutus juzgó públicamente a un romano llamado Lucius Pella, un personaje que había sido pretor y al que el propio Brutus le había otorgado puestos de confianza. Acusado de corrupción por los sardos, se le notaba la infamia, lo que afligió a muchos a Cassius, quienes pocos días antes, al tener que juzgar a dos de sus amigos condenados por el mismo delito, se había conformado con darles en particular algunas reprimendas, después de lo cual los había despedido sin privarlos siquiera de su trabajo. Por eso se quejó de esta sentencia a Brutus, acusándolos de mostrar un respeto demasiado escrupuloso por la ley y la justicia, en un momento en que era necesario dar mucho a la política y a la humanidad. Cassius respondió: Brutus, debes recordar las idas de marzo, aquel día en que matamos a César, no por haber robado ni atormentado a nadie, sino porque cerraba los ojos a los que hacían así bajo su nombre. Si hubiera algún pretexto honesto para violar la justicia, habría sido mejor sufrir la malversación de los amigos de César que confabularse con los de nuestros propios amigos, porque la indiferencia hacia el primero había pasado solo por falta de valor, mientras que al tolerar a los demás incurrimos en la sospecha de complicidad con nuestros amigos y compartimos los peligros a los que están expuestos. Estos fueron los principios cuales se confundía Brutus. Mientras se preparaban para salir de Asia, se dijo que Brutus recibió una señal extraordinaria. Le gustaba estar despierto y tanto por consecuencia de su sobriedad como por amor al trabajo, dedicó muy poco tiempo a dormir. Nunca dormía durante el día y esa misma noche solo se entregó a descansar cuando todos estaban en la cama y no había nada más que hacer, ni nadie con quien hablar, pero especialmente cuando había comenzado la guerra, cuando todos los asuntos estaban sobre él y su mente estaba incesantemente tensa sobre lo que podía suceder, se contentaba con unos momentos de sueño después de la cena y pasó el resto de la noche a despachar los asuntos más urgentes. Cuando los terminó temprano y le quedaba tiempo, lo usó para leer hasta la tercera guardia. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana se dividía en 4 guardias de 3 horas cada una. La hora en que los centuriones y otros oficiales solían entrar en su tienda tanto era el momento en que se disponía a dejar Asia con todo su ejército. Era una noche muy oscura. Su tienda estaba iluminada solo por una luz tenue. Reinaba un profundo silencio en todo el campamento y él mismo estaba sumido a sus pensamientos, cuando le pareció ver a alguien entrar en su tienda. Vuelve los ojos hacia la puerta y ve un espectro horrible, cuyo rostro era extraño y aterrador, que se acerca a él y se queda allí en silencio. Tuvo el coraje de hablar con ello. ¿Quién eres?, le preguntó la sombra. Un hombre, un dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? Brutus, respondió el fantasma. Soy tu mal genio. Me verás en Filipos. Y bien, respondió Brutus sin inquietarse. Te veré allí. El fantasma desapareció de inmediato. Brutus llamó a sus criados, le dijeron que no habían visto ni oído nada, y siguió ocupándose de sus asuntos. Pero tan pronto como amaneció, fue a Cassius y le contó su visión. Cassius, que profesaba la doctrina de Epicurio y que a menudo discutía con Brutus sobre este tipo de asuntos, le dijo entonces: Brutus, nos mantenemos en nuestra filosofía, que no siempre sentimos o vemos realmente lo que creemos que vemos y sentimos, porque nuestros sentidos, fáciles de recibir todo tipo de impresiones, son muy engañosos, y nuestra imaginación, más móvil aún, los excita incesantemente y les imprime multitud de ideas que nunca existieron. Son como una cera blanda que se presta a cualquier forma que quieras darle, y nuestra alma, teniendo en sí misma lo que produce la impresión y lo que la recibe,
puede tan fácilmente, sin más ayuda que su propia fuerza, variar y diversificar sus formas. Esto lo demuestran suficientemente las distintas imágenes que nos presentan los sueños mientras dormimos. La imaginación los excita con el menor movimiento, luego les hace asumir todo tipo de afectos o figuras fantásticas, porque esta facultad tiene por naturaleza que está siempre en movimiento, y este movimiento no es otra cosa que la imaginación misma y el pensamiento. Pero lo que es más sobre ti es que tu cuerpo, debilitado por el exceso de trabajo, hace que tu mente sea más móvil y más rápida para cambiar. Sin embargo, no es probable que haya genios, o si los hay sería ridículo creer, que toman el rostro y la voz de los hombres, y que en su poder se extienda a nosotros. Pero desearía que los hubiera, para que pudiéramos poner nuestra confianza en ello, no solo en esta multitud de armas, caballos y barcos, sino también en la ayuda de los dioses, que no dejarían de asistir a los jefes de las más santas y hermosas empresas. Estas eran las razones que Cassius alegaba para calmar a Brutus. Cuando el ejército comenzó a marchar, 2 águilas, derritiéndose desde el aire, vinieron y cayeron a las primeras señales alimentadas por los soldados. Acompañaron al ejército a Filipos, donde ellos volaron el día antes de la batalla. Brutus había sometido a la mayoría de los pueblos vecinos, y si aún quedaban algunas ciudades o algunos príncipes que sojuzgar, Cassius y él completarían su reducción y se hicieron dueños de todo el país hasta el mar de Tasos. Allí, después de sorprender a Urbanus, que acampó en un lugar llamado Estrecho, cerca del monte Simbulum, lo rodearon y lo obligaron a abandonar este puesto. Casi incluso le quitaron todo el ejército, porque César no había podido seguirlo, retenido como estaba por una enfermedad, pero Antonio acudió en su ayuda en el momento oportuno, habiendo hecho tal diligencia al respecto que Brutus no podía creerlo. César llegó 10 días después y acampó frente a Brutus y Antonio frente a Cassius. El espacio que separaba los dos campamentos es llamado por los romanos la llanura de Filipos. Nunca antes habían visto 2 ejércitos romanos tan considerables en presencia uno del otro. La de Brutus era muy inferior en número a la de César, pero prevaleció el brillo y la magnificencia de las armas, la mayoría de las cuales eran de oro y plata. Había acostumbrado a sus oficiales a la modestia, a la sencillez con todo lo demás, pero estaba convencido de que la riqueza de armas con que se cubren los soldados o que tienen en sus manos levanta el coraje de los hombres ávidos de gloria y amarga al avaro en el combate, queriendo a toda costa tener una armadura que vale la pena. Por eso había podrigado estos metales. César hizo distribuir a sus soldados una pequeña medida de trigo y 5 dracmas por cabeza, con motivo de un sacrificio expiatorio que hizo en su campamento. Pero Brutus, para insultar esta hambruna o esta mezquindad, purificó su ejército en medio del campo, siguiendo la costumbre de los romanos. Luego distribuyó varias víctimas y entregó 50 dracmas a cada uno de los soldados, generosidad que incrementó mucho el cariño y el ardor de sus tropas. Durante este sacrificio Cassius tenía, se dice, un signo que consideraban un mal presagio. El lictor, que llevaba la insignia de los factos delante de él, le presentó la corona al revés. Se agrega además que poco tiempo antes, en una ceremonia pública, la victoria dorada de Cassius, que fue llevada con pompa, cayó al suelo, habiendo dado un paso en falso el encargado. Una multitud de aves rapaces pasaba diariamente por el campamento. El miedo supersticioso que ya estaba empezando a sacudir los principios de Epicurio en Casio y que había cautivado por completo las mentes de los soldados, de modo que Casio ya no tenía el mismo afán de librar la batalla. Prefería que la guerra se prolongara, sobre todo porque con más dinero que el enemigo eran inferiores a él en armas y soldados. Brutus, por el contrario, siempre había pensado y todavía pensaba en llegar rápidamente a su asunto decisivo, para devolver lo antes posible la libertad a su país, o al menos para librar de tantos males a estos pueblos aplastados por los gastos del gobierno y por todas las demás miserias que necesariamente conlleva.
Vio además que en todas las escaramuzas, en todos los encuentros que se producían, su caballería siempre tenía la ventaja, la que le inspiraba una gran confianza. Por otra parte, cada día nuevos desertores y un gran número pasaban de su campamento al de César, y un número infinito de otros fueron denunciados como sospechosos de querer seguir este ejemplo. Estas consideraciones llevaron a varios de los amigos de Cassius a ponerse del lado de la opinión de Brutus en el consejo. Atelio era el único de los amigos de Brutus cuya opinión era contraria a la suya. Propuso aplazar hasta el invierno. Oye, ¿qué ganarás? Dijo entonces Brutus, con esperar un año más. Lo mínimo que puedo esperar, respondió Atelio, es vivir un año más. Esta respuesta disgustó a Cassius. Todos los demás oficiales estaban indignados por ello, y la batalla quedó resuelta para el día siguiente. Brutus, lleno de las mejores esperanzas, conversó durante la cena sobre cuestiones filosóficas, después de lo cual fue a descansar, pero Cassius, según el informe de Mesala, cenó en su tienda con un pequeño número de amigos y estuvo durante toda la comida pensativo y taciturno, que era antinatural. Después de la cena tomó la mano de Mesala y estrechándosela con amistad como era su costumbre, le dijo en griego: Mesala, te amo para que seas testigo de que como el gran Pompeyo me veo obligado, a mi pesar, a arriesgar el destino de mi país en la batalla, y sin embargo tenemos buen coraje y grandes motivos de esperanza en fortuna, de la que sería injusto de confiar, aunque hubiéramos tomado el lado equivocado. Al final de estas palabras besó a Mesala y se despidió de él, y Mesala le rogó que cenara para el día siguiente, aniversario de su nacimiento. Tan pronto como amaneció, levantaron en los campamentos de Brutus y Cassius la señal de la batalla, que era un escudo de armas carmesí, y los dos jefes se encontrarían en medio del espacio entre sus campamentos. Cassius, hablando primero, dijo: Brutus, concede a los dioses que ganemos la victoria y que podamos pasar el resto de nuestros días juntos y en paz y en alegría. Pero como los eventos que más interesan a los hombres son también los más inciertos, y si el resultado de la batalla engaña nuestras expectativas, no será fácil que nos volvamos a ver. Dime, ¿qué elegirás entre la huida o la muerte? Cassius, respondió Brutus, cuando aún era joven e inexperto, compuse, sin saber muy bien por qué, un largo discurso filosófico, en lo que culpé fuertemente a Catón por haberse suicidado. Dije que no era religioso ni digno de un hombre de corazón para escapar del orden de los dioses, no para recibir con valentía todos los acontecimientos de la vida, sino para eludirlos en la huida. Nuestra situación actual me hace pensar de otra manera, y si Dios no nos da en este día un final feliz, estoy resuelto en intentar nuevas esperanzas y hacer nuevos preparativos para la guerra. Me libraré de todos mis dolores dando gracias a la fortuna, pues desde las idas de marzo entregué mis días a mi patria. He llevado, sostenido por mi devoción a su causa, una vida no menos libre que gloriosa. Ante estas palabras Cassius comenzó a sonreír y, abrazando a Brutus, dijo: ya que compartimos los mismos sentimientos, vayamos al enemigo, porque o ganamos la victoria o no temeremos a los vencedores. Luego conversaron en presencia de sus amigos sobre el orden de la batalla. Brutus le pidió a Cassius el mando del ala izquierda, porque parecía más bien debido a Cassius, debido a su edad y su experiencia. Este último se lo concedió. Sin embargo, incluso quiso que Mesala, que estaba al frente de la legión más avezada, luchara por ese ala. Brutus inmediatamente sacó de las trincheras a su caballería magníficamente vestida y puso a su infantería en línea. Los soldados de Antonio estaban trabajando para sacar trincheras de la marismas, cerca de las cuales acamparon en la llanura, con el fin de cortar el camino de Cassius hacia el mar. César no hizo ningún movimiento, o más bien su ejército, porque para él una enfermedad le había obligado a abandonar el campo. Sus tropas no esperaban que los enemigos vinieran a la batalla, solo creían que harían algunas cargas sobre los trabajadores y tratarían con dardos de ponerlos en desorden. Sin pensar en todo lo que acampaban frente a ellos, se asombraron del ruido que se hacía alrededor de las trincheras y que llegaba a su campamento. Sin embargo, Brutus, después de pasar pequeñas notas sobre todos los capitanes en los que estaba escrita la palabra de guardia, recorrió todas las filas a caballo, e instando a sus tropas a que lo hicieran bien.
La palabra que dio fue escuchada solo por un número muy pequeño. La mayoría, sin siquiera esperarla, se precipitó impetuosamente sobre los enemigos, lanzando fuertes gritos. El desorden del que acusaron creó una gran desigualdad y distancia entre las legiones. El primero de Mesala, luego los demás, fue más allá del ala izquierda de César, y sin hacer más que rozar las últimas filas y masacrar a algunos soldados, avanzaron hacia el campamento de César, donde llegaron, como él mismo escribe en sus memorias, momentos después lo había dejado para ser transportado a otro lugar, según el sueño que había tenido uno de sus amigos llamado Marco Artorio, y que aconsejaba a César que se alejara de las calles lo antes posible. Esta retirada difundió el rumor de su muerte, porque su palancana, que estaba vacía, fue acribillada a golpes de picas. Todos los capturados en el campamento fueron cortados a filo de espada, incluidos 2000 lacedemonios que habían llegado recientemente como auxiliares a César, los de las tropas de Brutus que no avanzaban por la retaguardia del ala izquierda de César, pero que lo atacaban de frente. Los derribaban fácilmente, a causa de la confusión en que lo había arrojado la pérdida de su campamento. Cortaron 3 legiones en pedazos, y luego se apresuró a entrar en el campamento, atropelladamente con los fugitivos. Brutus estaba en esta parte del ala derecha, pero lo que los vencedores no notarían, la ocasión lo hizo ver a los vencidos. Les mostró el ala izquierda de los enemigos desnuda, separada del ala derecha, que se había dejado llevar en persecución de los fugitivos. Así que se abalanzaron sobre estas tropas cuyo flanco fue descubierto, pero no lograrían abrirse paso por el centro de la batalla, que los recibió con gran vigor. Sin embargo, derrocarían el ala izquierda, donde se había creado el desorden, y que además ignoraban el éxito de la derecha. Lo persiguieron con tal vigor que entraron en el campamento con los fugitivos sin tener ni uno ni otro con sus generales a la cabeza. Antonio, queriendo, se dijo, evitar la impetuosidad del primer choque, se había retirado desde el comienzo de la acción a un pantano vecino, y César, que había sido transportado fuera de las trincheras, no aparecería por ninguna parte. Incluso hubo soldados que vinieron a decirle a Brutus que lo habían matado. Mostraron sus espadas ensangrentadas y le describieron cómo era el César y los años que podría tener. El cuerpo de batalla de Brutus ya había aplastado a los que se le oponían, habiendo hecho una gran carnicería, y la victoria de Brutus parecía decidida, al igual que la derrota de Casius. Lo que los perdió a ambos fue que Brutus no acudió en ayuda de Casius, creyéndolo victorioso, y que Casius no esperó el regreso de Brutus, cuya pérdida le parecía segura. Mesala da como prueba su victoria porque tomaron 3 águilas y varias enseñas de sus enemigos. Mientras que los enemigos no les quitaron una sola, Brutus, en su camino de regreso después del pillaje del campamento de César, estaba extremadamente sorprendido de no ver el pabellón abandonado de Casius erigido como de costumbre, pues este pabellón, que era muy alto, se podía ver desde lejos. Tampoco descubrió las otras tiendas. La mayoría de ellos habían recibido disparos y habían sido despedazados cuando el enemigo entró en el campamento. Pero aquellos que pensaban que tenían una vista más aguda le aseguraron a Brutus que veían un número infinito de armas y escudos plateados brillando entrando y saliendo en el campamento de Casius. Pero, a juzgar por el número de esas tropas y sus armaduras, dijeron, no debían haber sido ellos los que quedaban para custodiarlo. Agregaron, sin embargo, que no se veía más allá de tantos muertos como naturalmente debía haber ciertamente si tantas legiones hubieran sido derrotadas. Todas estas cosas hicieron sospechar a Brutus del desastre de la izquierda. Dejando por tanto una guardia suficiente en el campo de los enemigos, llamó a los que perseguían a los fugitivos y los reunió para que marcharan en ayuda de Casius. He aquí cómo sucedió de su lado. Cuando las tropas de Brutus, sin esperar ni la palabra ni la guardia ni el orden de atacar, se precipitarían con impetuosidad sobre los enemigos, fue para Casius un sujeto de pena, pero no se sintió menos descontento cuando vio que, habiendo tomado el campamento de César, solo pensaban en saquearlo y olvidaron cubrirse de los enemigos.
Al considerar las faltas de otros de esta manera, perdió una cantidad considerable de tiempo, y fue esto, incluso más que la diligencia y habilidad de los generales, lo que dio al ala derecha de César la facilidad de tomarla él mismo. Al mismo tiempo, su caballería se disolvió y huyó hacia el mar. Al ver que la infantería se preparaba para seguir este ejemplo, hizo todo lo posible por contenerlos y reunirlos. Tomó la insignia fasta de uno de los oficiales que huyeron y la plantó en el suelo a sus pies. Pero eso ni siquiera pudo evitar que sus propios guardas lo abandonaran. Obligado entonces a marcharse, se retiró, con un número muy reducido de personas, a una escondida masada desde la que se podía ver toda la llanura, pero no podía ver por sí mismo lo que estaba sucediendo. Su vista era tan débil que apenas podía ver el saqueo de su campamento. Los que estaban con él descubrieron que avanzada una gran caballería era la que enviaba a Brutus, pero Cassius lo tomó por el de los enemigos y se creyó perseguido. Sin embargo, no dudó en enviar a uno de sus oficiales llamado Titinius para asegurarse de ello. Habiendo visto los jinetes de Bruto a este hombre, uno de los más fieles amigos de Casio, los que le conocieron desmontaron del caballo, lo recibieron entre ellos y lo colmaron de caricias. Los demás lo rodeaban a caballo con gritos de victoria y hacer resonar toda la llanura con el ruido de sus brazos. Pero estas demostraciones de alegría fueron la causa de la mayor desgracia. Cassius creía que eran los enemigos los que envolvían a Titinio, demasiado apego por la vida, dijo a quienes lo rodeaban. Me hizo esperar hasta que vi a uno de mis amigos secuestrado por tropas enemigas. Diciendo estas palabras, se retiró a una tienda abandonada, trayendo consigo a uno de sus liberados, llamado Píndaro, a quien siempre le había tenido con él por tal necesidad desde la derrota de Craso, el que había escapado de los partos. En este momento se cubre la cabeza con su manto, le tiende la garganta a este hombre y le ordena que le corte la cabeza, porque se descubrió que estaba separado del cuerpo. Sin embargo, como Píndaro no reapareció después de la muerte de Cassius, algunos sospecharon que había matado a su maestro sin que se le ordenara hacerlo. No pasó mucho tiempo antes que la llegada de la caballería de Brutus, en primera fila a Titinius, con una corona en la cabeza. Había tomado la iniciativa de unirse a Cassius antes, pero cuando los gritos, los gemidos y la desesperación de sus amigos le hicieron saber la muerte de su general y saber que lo había engañado, sacó su espada y después de reprocharse amargamente su lentitud, se suicidó. Brutus, informado de la derrota de Cassius, apresuró su marcha y se enteró de su muerte cuando estaba cerca del campamento. Lloró sobre su cuerpo, lo llamó el último de los romanos, convencidos de que Roma nunca produciría un hombre de tal valor. Luego lo enterró y lo envió a la isla de Tazos, no fuera que la vista de su funeral perturbara el campamento. Hecho esto, reunió a los soldados, los consoló y para compensarlos por la pérdida de sus afectos más necesarios, que habían sido saqueados, les prometió a cada uno 2000 dracmas. Esta promesa les devolvió el valor. Admiraban tanta generosidad. Y cuando Brutus los dejó, lo acompañaron con sus aclamaciones, dándole este glorioso testimonio de que era el único de los 4 generales que no había sido derrotado. Y de hecho sus acciones dejaron en claro que no sin razón había esperado conquistar, porque con las pocas legiones que comandaba derrocó a todos los que se le oponían. Y si en la batalla hubiera podido ponerlos a todos a trabajar, si la mayor parte de su ala no hubiera ido más allá de los enemigos para ir a saquear sus bagajes, no hay duda que no habría quedado ni uno de sus diferentes cuerpos que no hubiera sido derrotado. 8000 hombres permanecerían en el campo de batalla del lado de Brutus, incluidos los sirvientes de los soldados, y el ejército enemigo, según Mesala, perdió más del doble. Una pérdida tan considerable los había desanimado, pero uno de los esclavos de Cassius, llamado Demetrius, había llegado esa misma tarde al campamento de Antonio con la túnica y la espada de su amo. Esta visión los revivió tanto que al día siguiente al amanecer presentaron la batalla. Pero Brutus vio sus 2 campos en una confusión peligrosa. El suyo estaba lleno de prisioneros que seguían la mayor vigilancia más activa.
El de Cassius apoyó con dificultad el cambio de líder. Además, el oleaje de su derrota les había inspirado odio y una envidia secreta contra los vencedores. Por tanto, se limitó a mantener a sus tropas bajo las armas y se negó a luchar. En cuanto a los prisioneros, apartó a los esclavos quienes, por sus frecuentes relaciones con los soldados, les eran sospechosos, y los hizo ejecutar a todos. Y despidió a la mayor parte de los hombres libres, diciendo que, ya apresados por los enemigos, serían con ellos prisioneros y esclavos, mientras que con él serían libres y ciudadanos. Y al darse cuenta de que sus amigos y sus oficiales tenían un resentimiento implacable contra algunos de estos hombres, los escondió para protegerlos de su furor y los despidió en secreto. Ahora había entre ellos un mimo llamado Voluminus y un tal Saculión, un bufón de oficio. Brutus los ignoraba, pero sus amigos, habiéndolos traído, se quejaron de que, aunque estaban cautivos, se permitieran burlarse de ellos con insolencia. Brutus, ocupado con un cuidado muy diferente, no le respondió. Entonces Mesala, Corvino, abrió la opinión de que debían de ser golpeados con varas en el teatro y que luego los enviaban completamente desnudos a los generales enemigos para avergonzarlos por lo que necesitaban, incluso en los propios campamentos de invitados y amigos de semejante clase. A esta propuesta algunos de los presentes se rieron, pero Publio Casca, el que había dado el primer golpe a César hablando, no es, dijo él, con juegos y bromas que sea oportuno hacer el funeral de Cassius. Brutus agregó, depende de ti mostrar qué recuerdo guarda de tu colega, castigando, salvando a quienes se atrevan a tomarlo como sujeto de burlas. Brutus, muy irritado por la protesta, respondió, ¿por qué me pregunta mi opinión, Casca? ¿Y por qué no haces tú mismo lo que crees que es apropiado? Entonces, tomando esta respuesta como consentimiento a la muerte de estas personas desafortunadas, se las llevaron y las mataron. Brutus hizo distribuir el dinero que les había prometido a los soldados. Luego, después de unas leves reproches por el hecho de que, sin esperar ni la orden ni la palabra de la guardia, se hubiesen apresurado a ir imprudentemente y en desorden a cargar contra el enemigo, les prometió que, si en la siguiente batalla se comportaban como personas de corazón, él abandonaría el pillaje de 2 ciudades, a saber, Salónica y Lacedemonia. Esto es, en toda la vida de Brutus, el único reproche que no puede justificar Antonio y César. Es cierto, pagaron a sus soldados un precio aún más criminal por sus victorias. Cuando expulsaron a los antiguos habitantes de casi toda Italia para coger posesión de sus tierras y sus pueblos que no eran de ellos, cuales no les pertenecía de ninguna manera. Pero sabemos que estos hombres no tenían otro objetivo en esta guerra para conquistar y dominar, mientras que Brutus había dado tanta alta opinión de su virtud que la gente incluso no le permitió ni conquistar ni salvarse, solo por caminos justos y honestos, especialmente desde la muerte de Cassius, quienes fueron acusados de empujar a Brutus a actos de violencia que olvidaba. Pero, como en el mar, cuando el timón se rompe por una tormenta, los marineros claman y ajustan tan poco como pueden otros trozos de madera que utilizan por necesidad. De la misma manera, Brutus, encargado del mando de un ejército numeroso y colocado en circunstancias difíciles, se vio obligado, por falta de un general que pudiera acompañarlo, a hacer uso de los que tenía, y hacer y decir muchas cosas según su opinión. Por lo tanto, él creía que podía hacer todo lo que pudiera en gana a los soldados de Cassius para someterlos, porque la anarquía los había hecho atrevidos en el campamento y su derrota cobarde contra el enemigo. Antonio y César no estaban en mejor situación. Reducidos a una hambruna extrema y acampados en lugares hundidos, esperaban pasar un invierno muy doloroso. De hecho, estaban rodeados de pantanos y las lluvias de otoño que habían llegado desde la batalla habían llenado las tiendas de barro, fango y agua, que el frío, ya amargo entonces, congeló inmediatamente. En tal extremo se enteraron del fracaso que había llegado desde el mar a sus tropas. La flota de Brutus había atacado barcos que traían refuerzos considerables de Italia al mar de César, y los había derrotado tan completamente que habrían fracasado, cuales solo habrían escapado un número muy reducido de soldados. Sin embargo, los que escaparon de esta derrota fueron reducidos a una hambruna extrema,
hasta que se comieron las velas y las cuerdas de sus barcos. Esta noticia los determinó a apresurar una batalla decisiva antes de que Brutus fuera informado de la fortuna que había tenido. Porque este combate naval tuvo lugar el mismo día en el que la tierra. Pero el azar, más que la mala voluntad de los capitanes, hizo que Brutus no se enterrara de este gran éxito hasta 20 días después. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido a una segunda batalla. Se le proporcionó durante mucho tiempo todas las provisiones necesarias para su ejército, y estaba acampado de manera tan ventajosa que no tenía por qué temer el rudo invierno, ni de ser forzado por enemigos. Además, era dueño del mar, y por su parte había vencido en tierra, una doble ventaja que le daría una confianza extrema y las mayores esperanzas. Pero el Imperio Romano no podía ser gobernado por varios amos. Pedía un monarca, y Dios, queriendo indudablemente librar a César del único hombre que podía ponerse a su dominación, impidió que Brutus fuera informado de esta victoria. Y eso es el mismo momento en que estaba a punto de conocerla. El día anterior a la pelea, un desertor llamado Clodio llegó por la noche al campamento de Brutus para advertirle que César y Antonio solo se apresuraban a dar batalla porque habían escuchado de la derrota de su flota. Pero nadie quiso creerlo, ni siquiera se lo presentó a Brutus. Los oficiales ignorarían este consejo, considerándolo incierto o inventado por Clodio para complacer a Brutus. El fantasma que Brutus ya había visto se le apareció otra vez esa noche en la figura, pero desapareció sin haberle dicho ni una sola palabra. Sin embargo, Publio Volumnio, un hombre muy versado en filosofía y que desde el comienzo de la guerra había acompañado siempre a Brutus, no habla en absoluto de esta maravilla. Solo dice que el águila del primer alférez estaba cubierta de abejas, que el brazo de uno de los oficiales destilaba aceite de rosas en tal abundancia que nunca se podría detener por muy cuidadosamente que se limpiara, y que poco después, antes de la batalla, dos águilas lanzándose furiosas una sobre otra, lucharían entre los dos ejércitos, un feroz combate que atrajo la atención de ambas partes. Hizo reinar en toda la llanura un extraordinario silencio, pero que al fin el águila que estaba del lado de Brutus cedió y huyó. También se habla de un etíope que, habiéndose presentado primero en la apertura de las puertas del campo, fue masacrado por los soldados, que considerarían este encuentro como un mal augurio. Cuando Brutus había sacado a su ejército y lo había alineado con los enemigos, estuvo bastante tiempo sin dar señal de combate. Mientras recorría las filas, le había venido a la mente alguna sospecha sobre varias de sus compañías. Incluso se le hicieron algunas denuncias inquietantes en su contra. Además, vio que su caballería no estaba dispuesta a iniciar el ataque y esperaba que la infantería actuara. Finalmente, uno de los mejores oficiales, un hombre muy estimado por su valor, salió repentinamente de las filas y, cabalgando al frente de Brutus, fue a rendirse al enemigo. Se llamaba Camulato. Brutus se vio muy afectado por esta decisión, y ya sea por ira, por un temor a un cambio o una mayor deserción, inmediatamente hizo que sus tropas marcharan hacia el enemigo, ya que el sol se inclinaba hacia la hora 9 del día. Forzó en su lado todo lo que se le oponía, y secundado por su caballería y sus lacayos, que cargaron vigorosamente contra el enemigo tan pronto como lo vieron moverse, presionó su ala izquierda con tanta fuerza que se plegó. Pero, habiendo extendido su fila por temor a ser rodeada por los enemigos que eran superiores a ella en número, dejó con este movimiento una gran brecha en el centro, de modo que, debilitándose entonces, no pudo resistir mucho y fue la primera en emprender la huida. Los vencedores volvieron sin perder tiempo a la otra ala y envolverían a Brutus, quien, en tal peligro, hizo con la cabeza y las manos todos los deberes de un capitán y un valiente soldado. Hizo todo lo posible para asegurar la victoria, pero lo que le había dado la victoria de la primera batalla hizo que perdiera la segunda. En la acción anterior, todos los enemigos derrotados fueron asesinados en la plaza. En esta, por el contrario, donde las tropas de Casio primero huyeron, pocos perecieron, y los que huyeron, aún aterrorizados por su primera derrota,
llenarían al resto del ejército de confusión y desánimo. Fue allí donde el hijo de Catón fue asesinado, mientras realizaba maravillas de valor entre los más valientes de la juventud romana. Aunque abrumado por la fatiga, no huiría ni retrocedía, pero aún luchando con el mismo valor, proclamando en voz alta su nombre y el de su padre, cayó sobre un montón de enemigos muertos. Los más belicosos del ejército fueron asesinados mismos mientras defendían a Brutus. Entre las tropas había un tal Lucilio, hombre valiente y amigo especial de Brutus. Este Lucilio, al ver que algunos jinetes bárbaros abandonaban a los que perseguían para atacar solo a Brutus, resolvió sacrificar su vida si era necesario para detenerlos. Así que se paró a cierta distancia de ellos y gritó que era Brutus. Se dio fe a su palabra porque pidió que lo llevaran a Antonio, a quien confiaba, dijo, porque él temía al César. Los jinetes, encantados con tal captura, se llevaron a este hombre como ya era de noche, después de haber separado a algunos de ellos para ir a traer esta feliz noticia a Antonio. Este último, transportado de alegría, saltó a recibirlos. Y los soldados, informados de que Brutus estaba siendo traído con vida, acudieron allí en multitudes. Algunos compadecían su desgracia, otros consideraban indigno que su gloria, que hubiera consentido por excesivo amor a la vida, en ser presa de los bárbaros. Cuando los jinetes estaban a poca distancia, Antonio se detuvo a pensar en la bienvenida que iba a darle a Brutus. Pero Lucilius, avanzando hacia él con extrema confianza, dijo: Antonio, nadie se llevó a Marco Brutus, y ninguno de sus enemigos lo capturará vivo. Dios no quiera que la fortuna tenga tanto poder sobre la virtud. Sin duda lo encontrarán muerto, pero vivo o muerto siempre será visto digno de sí mismo. Para mí, que abusé de tus soldados diciéndome Brutus, vengo aquí dispuesto a sufrir por este crimen los tormentos más horribles. Estas palabras impresionarían a todos los oyentes, pero Antonio, volviéndose hacia los que le habían traído a Lucilius, compañeros míos, les dijo: sin duda están muy irritados por este engaño, que considerarán un insulto, pero debéis de saber que hicisteis una captura mucho mejor de la que estabas persiguiendo, porque buscabais un enemigo y me has traído un amigo. No sé, te lo juro, cómo habrá tratado a Brutus si me lo hubierais traído vivo, y me gusta mucho más adquirir amigos así que tener enemigos en mi poder. Cuando terminó estas palabras, besó a Lucilius y luego se lo entregó a uno de sus amigos. A menudo lo contrata y después lo encontró en todas las ocasiones muy apegado a él y de lealtad inquebrantable. Ya era la noche cuando Brutus, después de cruzar el río, cuyos bordes eran escarpados y cubiertos de árboles, se alejó del campo de batalla. Se detuvo en un lugar hueco, se sentó en una gran roca y con un reducido número de oficiales y amigos que lo acompañaban, y allí, mirando primero al cielo, que estaba todo resplandeciente de estrellas, pronunció 2 versos, uno de los cuales ha sido transcrito por Voluminius: Júpiter, no dejes escapar el autor de todos estos males. Voluminius dice que se olvidó del otro. Brutus entonces nombró a todos sus amigos que habían parecido entre sus ojos y muertos, y suspiró, pero suspiró sobre todo ante el recuerdo de Fabius y Labeón. Labeón era su lugarteniente y Flavius el líder de los trabajadores. Ahora mismo alguien de su suite, sintiéndose presionado por la sed y viendo a Brutus tan sediento, tomó un casco y corrió al río a sacar agua. Mientras se alejaba, se escuchó un ruido al otro lado. Luego Voluminius y Dardanus, el escudero de Brutus, se adelantaron para ver qué era. Pronto regresaron y pidieron agua. He bebido toda, le dijo Brutus a Voluminius, con una sonrisa llena de dulzura, pero traeremos más. Inmediatamente envió al río al que ya había estado allí. Pero este hombre no pudo ser capturado, fue herido y solo escapó con gran dificultad. Como Brutus conjeturaba que había perdido pocos en la batalla, Statilius se ofreció a asegurarle. Se comprometió a pasar a través de los enemigos la única forma de saber lo que pasaba en el campamento. Y estuvo de acuerdo con Brutus en que, si encontraba cosas en buenas condiciones, levantaría una antorcha encendida y vendría a reunirse con él de inmediato. Afortunadamente llegó al campamento y dio la señal acordada, pero después
de un largo intervalo, Brutus no lo vio regresar y dijo: si Statilius todavía estuviera vivo, ya estaría de regreso. En efecto, cuando regresaba hacia Brutus, cayó en manos de los enemigos y lo masacrarían. Ya era tarde en la noche. Brutus se inclinó, sentado como estaba, hacia Clito, uno de sus sirvientes, y le susurró algunas palabras al oído. Clitus no le respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces Brutus, apartando a Dardanus, su escudero, también le habló en voz baja. Finalmente se dirigió a Volumnio, en lengua griega. Le recordó los estudios y ejercicios que habían hecho juntos, tras lo cual le suplicó que le ayudara a sujetar la espada para perforarle el pecho con ella. Volumnio rechazó esta oración, así como todas las demás, y habiendo alguien dicho que no habría que quedarse más allí sino huir: sí, sin duda hay que oír, respondió Brutus levantándose, pero es necesario servirse de las manos y no de los pies. Luego, estrechándole la mano a todos unos tras otros, les dijo con aire de júbilo: veo con inexpresable satisfacción que no me han abandonado ninguno de mis amigos, y que si tengo que quejarme de la fortuna, es solo en relación con mi país. Me considero mucho más feliz que los conquistadores, no solo en el pasado, sino en el presente mismo, porque dejo tras de mí una fama de virtud que ni sus armas ni sus riquezas podrán jamás adquirir ni transmitir a sus descendientes. Siempre se dirá de ellos que injustos y malvados han conquistado gentes de bien para usurpar una dominación a lo que no tenían derecho. Terminó conjurándolos para que se ocuparan de su seguridad. Luego se apartó un poco con 2 o 3 de ellos, entre los que se encontraba Estratón, que se había unido estrechamente a él, dándole lecciones de elocuencia. Brutus, habiéndolo hecho acercar a él, apoyó la empuñadura de su espada contra el suelo con ambas manos y se arrojó sobre la punta de ella y se suicidó. Sin embargo, algunos afirman que Brutus no empuñaba la espada, pero que Estratón, cediendo a sus ancianas súplicas, se la tendió mirando hacia otro lado, y que Brutus se precipitó sobre la punta con tal rigidez que se traspasó de lado a lado y expiró al momento. Algún tiempo después, Mesala, el amigo de Brutus, habiendo hecho las paces con César, aprovechó un día libre para presentarle a Estratón. César le dijo, con los ojos llenos de lágrimas: este es el que le hizo a mi querido Brutus el último servicio. César le dio a Estratón una recepción favorable y desde entonces le tuvo como compañero en todas sus campañas, en la batalla de Actium en particular, donde Estratón le prestó tanto servicio como cualquiera de los griegos que tuvo después de él. Se informa que un día César, alabando a Mesala, desde aquello había hecho, por amor de Brutus, su mayor enemigo en la batalla de Filipos, se había mostrado en la de Actius muy cariñoso en su servicio. César, respondió Mesala, siempre he estado apegado a la mejor y más justa fiesta. Antonio, habiendo encontrado el cuerpo de Brutus, ordenó que fuera enterrado en uno de sus escudos de armas más ricos, y después, sabiendo que se había profanado la tumba, dio muerte al culpable y envió las cenizas de Brutus a su madre Servilia. En cuanto a su esposa Porcia, el filósofo Nicolás y Valere Máximo informan que, resuelta a suicidarse, pero al ser impedida por sus amigos, que la mantenían a la vista, un día tomó unas brasas de fuego y se las tragó, y las mantuvo en la boca tan fuertemente cerrada que se asfixió en un instante. Sin embargo, hay una carta de Brutus en la que reprocha a sus amigos haber abandonado a Porcia y haber sufrido que ella se dejara morir para librarse de una larga y dolorosa enfermedad. Entonces, parece haber por parte de estos dos escritores un anacronismo, puesto si esta carta es verdaderamente de Brutus, daría bastante a conocer la enfermedad de Porcia, por supuesto el amor por su marido y la manera por la cual murió. Brutus fue muy cuidadoso y asistió desde el fuego, conoció bien la época sobre la pasión y el amor de la mujer, y en el último camino y la fe para que sea genuino. Fin del libro de Brutus, de Vidas paralelas de Plutarco. Fin.